Habían pasado algunos años luego del torneo del poder. Nuestros amigos vivían vidas normales sin enemigos que los acecharan. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción estaría durmiendo una siesta. Un portal aparecería donde otro Bills saldría. ¡Despierta!, gritaría el otro Bills. Bills despertaría aterrado. Se vería a sí mismo delante de él. ¿Qué significa esto?, preguntaría Bills al ponerse en guardia. Whis llegaría de un momento a otro. ¿Qué sucede aquí?, preguntaría Whis al notar a los dos Bills. Antes que nada, vengo del futuro, diría el otro Bills al mostrar el anillo del tiempo en su dedo. Espera, ¿eso significa que has creado otra línea temporal?, preguntaría Bills. No lo sé, la verdad que no me interesa saberlo, diría el otro Bills. Escucha atentamente, vengo de un futuro, donde todo se ha ido al demonio. Soy uno de los pocos dioses de la destrucción que quedaron con vida. ¿Qué sucede en el futuro?, preguntaría Bills. No tengo tiempo para darte detalles. Si me quedo un poco más, los peligraré. A ustedes, respondería el otro Bills. Escuchen atentamente. Tienen que alejar a Goku de Zeno-Osama o todo será un caos. Espera, no lo entiendo. Necesitamos una explicación, diría Bills. No tengo tiempo. Aleja a Goku de Zeno-Sama y no pasará nada, diría el otro Bills, y desaparecería al regresar a su línea temporal. Vaya, qué problema, diría Whis. No lo entiendo. ¿Qué podría hacer Goku con Zeno-Sama que genere caos?, preguntaría Bills. Quizás abrir su enorme boca, diría Whis. Como sea, vamos a la Tierra, diría Bills. Whis y Bills irían a la Tierra tan pronto como podrían. Al llegar verían una fiesta de cumpleaños para el pequeño Trunks. No creo que hayamos llegado en buen momento, diría Bills. ¿Qué piensa hacer? Recuerde que fue usted mismo quien se advirtió de Goku, diría Whis. Tendremos que desterrarlo, pero sin llamar la atención de los demás, diría Bills. Oigan, pero si son Bills y Whis, diría Bulma al acercarse a ellos. ¿Recordaron que los invité al cumpleaños de mi hijo después de todo? Claro que sí, diría Bills avergonzado ya que lo había olvidado. Y llegamos justo a tiempo, sonreía Whis. Vengan, tenemos mucha comida y de la mejor para ustedes, decía Bulma. Bills y Whis festejarían el cumpleaños de Trunks con normalidad, pero todo se pondría tenso con la llegada de Goku y su familia. Bulma, ¿cuánto siento la demora?, diría Milk. Mi querido Goku tenía problemas para venir. Es que solo no quería venir, diría Goku. ¡Goku!, levantaría la voz Milk. Hola Bills, hola Whis, saludaría Goku. Bills se veía tenso, recordaría a su yo del futuro advirtiéndole sobre Goku. Eso hacía que lo viera como una amenaza. ¿Señor Bills, se encuentra bien?, preguntaría Goku. Sí, lo estoy, diría Bills, aunque su expresión era de molestia. Vegeta lo estaba viendo todo de lejos, podía leer el aura de Bills. Parece como si estuviera en guardia, pensaría Vegeta atento. Vegeta se colocaría a un lado de Goku, temía que algo pasara. Señor Bills, un gusto tenerlo aquí, diría Vegeta seriamente. Vegeta, qué bueno verte, respondería Bills. Hace mucho tiempo que no los veo, diría Whis. Sí, así es, diría Vegeta. Es extraño, esa hostilidad solo está dirigida a Kakaroto, pensaría Vegeta. Y bien, ¿qué los trae por aquí?, preguntaría Vegeta. Vaya, se ha percatado de algo, pensaría Whis. Vegeta, no seas grosero. Yo los invité al cumpleaños de Trunks, diría Bulma molesta con su esposo. Discúlpelo, ya sabe cómo es, decía Bulma. No hay problema, diría Bills. Whis, vamos a comer algo. Whis y Bills se apartarían del resto mientras probaban la comida. Y bien, ¿cómo desea proceder?, preguntaría Whis. Esperemos a que termine la fiesta y lo invitamos a Goku a conocer un planeta, diría Bills. Lo dejaremos en el planeta prisión. Whis dejaría de comer por un momento, se veía tenso. El planeta prisión, casi había olvidado que existía, diría Whis. ¿Estás seguro? Sí, lo estoy. Para cuando se dé cuenta de que está atrapado será tarde, diría Bills. Tenemos que procurar que entre allí y que no salga jamás.
aunque me da intriga qué es lo que haría con Zeno-sama. No podemos correr ese riesgo. Pasarían algunas horas, la fiesta terminaría y poco a poco algunos de nuestros amigos regresarían a sus casas. Goku y su familia estaban por regresar a su hogar, pero Bills llamaría a Goku. Goku, necesito que vengas conmigo, pediría Bills seriamente. Vegeta había escuchado, sentía que algo iba a pasar. Claro, no hay problema, diría Goku. Espera, Goku, ¿otra vez vas a ir a entrenar con Whis? Preguntaría Milk molesta. Milk, no te precipites, quizás necesite otra cosa, diría Goku. Maldición, si Goku desaparece, su familia y amigos estarán pendientes de que me lo llevé, pensaría Bills. Es un pequeño asunto, no muy importante. De verdad necesito a Goku, diría Bills. ¿O acaso piensas que un dios de la destrucción no puede llevárselo? Preguntaría Bills de manera amenazante. Milk quedaría aterrada y terminaría aceptando. De acuerdo, supongo que no habrá problemas, diría Milk aterrada. ¿Qué sucede, señor Bills? Preguntaría Bulma algo seria. Nada, es un asunto que tengo que resolver con Goku, diría Bills molesto. Yo también iré, diría Vegeta. ¿Y a ti? ¿Quién te llamó? Diría Bills molesto. Oye, Bills, ¿por qué Vegeta no puede venir? Preguntaría Goku. Sí, ¿por qué no puedo ir? Diría Vegeta al cruzarse de brazos. Oiga, no es necesario discutir, diría Bulma algo asustada, temía que comiencen una pelea con el dios de la destrucción. De seguro Vegeta quiere quedarse. Reía Bulma por los nervios. Creo que sería bueno que Vegeta venga con nosotros, intervendría Whis. Bills tragaría saliva por los nervios, sentía que el ángel había metido la pata, pero al verlo a los ojos entendería que tenía un plan. Bueno, si Vegeta quiere venir, puede hacerlo, diría Bills. Bills y Whis irían con Goku y Vegeta hasta el planeta prisión. Se trataba de un conjunto de planetas, uno unido a otro, todos atados por gigantescas cadenas. Vaya, qué lugar tan extraño, diría Goku. ¿Qué lugar es este? Preguntaría Vegeta. Es el planeta prisión, diría Whis. Planeta prisión, pero veo varios planetas, diría Goku al señalarlo. Es solo un nombre, Goku. No es para tomárselo tan en serio, diría Bills molesto. Lo siento, reía Goku. ¿A qué vinimos hasta aquí? Preguntaría Vegeta seriamente. Maldición, Vegeta hace muchas preguntas. Seguro sospecha algo, pensaría Bills furioso. Señor Vegeta, no sea tan ansioso, ya lo verá, diría Whis. Como sea, respondería Vegeta. Finalmente nuestros amigos entrarían al planeta prisión. Se siente algo pesado aquí, tiene una gravedad interesante, diría Goku. Goku, este será tu lugar de entrenamiento, diría Bills. ¿Qué? Pero Milk va a matarme, diría Goku. No lo hará, todo está cubierto, diría Bills impaciente. Pero, señor Bills, le mentimos sobre que me necesitaban. Si Milk me descubre, me matará y no me dejará entrenar más con Whis, diría Goku. Ya te dije que está todo cubierto, gritaría Bills al perder la paciencia. ¿Y yo me quedaré también? Preguntaría Vegeta. No, tenemos otro lugar para usted, respondería Whis. ¿Por qué no podemos entrenar juntos? Preguntaría Goku. El entrenamiento es algo serio. No es para estar con amigos tomados de las manos mientras se festejan los logros, diría Whis seriamente. Bueno, lo entendería de otra persona, pero estamos hablando de Vegeta, diría Goku. No importa, cada uno entrenará por separado, diría Whis. Whis y Bills dejarían a Goku en el planeta prisión, llevarían a Vegeta con ellos, pero no lo llevarían a otro planeta a entrenar. Señor Vegeta, le diremos la verdad, diría Whis seriamente. Whis, diría Bills molesto. Señor Bills, después de todo es de confianza. Además, cuando lo sepa nos apoyará, diría Whis. Ya me parecía que se estaban comportando de una manera extraña. Algo raro traman ustedes dos, y quiero saber qué es, diría Vegeta. Momentos después llegarían al planeta de Bills, donde el dios de la destrucción le daría a Vegeta todos los detalles sobre su otra versión del futuro y la advertencia de Goku. Así que vas a desterrarlo simplemente por eso, diría Vegeta. Fue mi yo del futuro.
Si él dijo que evitara que Goku se vea con Zeno-sama, es como si lo hubiera dicho yo mismo, diría Bills. pero no te dijo el motivo, Diría Vegeta. No, tuvo que irse. Dijo que no quería traer problemas aquí. Diría Bills. Aseguró que usó el anillo del tiempo como último recurso. Si alguien lo seguía, llegaría hasta esta época. La idea era que nadie en la Tierra lo supiera, pero usted pudo leer el nerviosismo del señor Bills. Por eso decidí confiar en usted. Diría Whis. ¿Qué pretenden que haga? Preguntaría Vegeta. Goku tiene que quedarse en el planeta prisión. No importa lo que hagas o lo que digas. Solo procura que no lo busquen. Goku tiene que estar desterrado por el bien de los 12 universos. Diría Bills. Todo muy bien, pero ¿qué tal si Kakaroto intenta salir? Preguntaría Vegeta. Recuerden que con la teletransportación puede llegar a cualquier parte mientras sienta el ki de alguien. Ay, tontito, por algo se llama el planeta prisión. Reía Whis. El planeta prisión es literalmente una prisión gigante. Diría Bills. Solo los dioses podemos entrar y salir. Goku no podrá sentir el ki de nadie desde ese lugar, ni mucho menos salir volando. Por eso elegimos ese destino. Para cuando lo descubra será tarde. Diría Whis. Aunque en realidad, si lo descubre ahora mismo no podrá hacer nada. Veré cómo me encargo de todos en la Tierra. Diría Vegeta. Si es por el bienestar de todos nosotros, no tengo problema en darles una mano. Mientras tanto, Goku entrenaba en el planeta prisión, sin descubrir aún lo que habían planeado a sus espaldas. Solo espero que Milk no se enoje conmigo cuando descubra que estoy entrenando. Reía Goku. De pronto, un portal se generaría. Kitela pasaría por él, pero al salir caería al suelo golpeándose el rostro. Oye, yo te conozco, diría Goku. Eres el dios de la destrucción del universo 4. Eres Tequila, diría Goku. Kitela se pondría en pie. Estaba furioso al ver a Goku. ¡Idiota!, diría Kitela. Mi nombre es Kitela, no Tequila. Goku sentiría la hostilidad en Kitela y se pondría en guardia. ¿Qué haces aquí?, preguntaría Goku. Vine a acabarte. Se supone que deberías de haber muerto, diría Kitela al señalar a Goku. Goku quedaría asombrado al ver en el dedo de Kitela un anillo del tiempo. Oye, no eres de esta línea temporal, diría Goku. ¿Eres Samas? ¡Que soy Kitela!, gritaría Kitela al lanzarse hacia Goku. Kitela golpearía a Goku con una patada en el estómago y mientras este bajaba la guardia lo sujetaría del cuello con una mano. Idiota, me caías mal desde el primer momento en que te vi en esa pelea de exhibición, diría Kitela furioso. No entiendo cómo Bills no acabó contigo. Esos golpes sí que fueron fuertes, pensaría Goku. No debo de confiarme, este dios de la destrucción sí quiere matarme. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, elevando su ki al máximo y liberándose del agarre de Kitela. Muy bien, estoy listo, diría Goku. Te daré algunos golpes, así te enseño algo de humildad. Goku correría hasta Kitela para atacarlo. Lanzaría un golpe de puño, pero Kitela se cubriría y en un instante responde con una patada en su rostro que lo lanzaría lejos. ¡Maldición! Es más fuerte de lo que pensaba, diría Goku mientras se alejaba en el aire. Goku daría vueltas en el aire y al apoyar sus pies en el suelo brincaría para atacar de nuevo a Kitela. Pero antes de lanzarse quedaría aterrado al ver la sonrisa de Kitela. Olvidas que soy un dios de la destrucción, sonreía Kitela al crear energía de Hakai en su mano y apuntar con ella a Goku. Kitela estaba decidido a acabar a Goku con su Hakai. Kitela se sentía seguro de acabar con Goku, ya que usaría el Hakai en él para destruirlo. ¡Hakai!, diría Kitela. No puede ser, diría Goku aterrado. Kitela ejecutaría su Hakai sobre Goku. El cuerpo de Goku comenzaría a rodearse de energía de Hakai. Poco a poco el Hakai incrementaría. Podría verse una bola de energía violeta rodeando su cuerpo mientras Goku gritaba. ¿Por qué se demora tanto en desaparecer?, se preguntaría Kitela. Goku gritaba desesperado por el dolor que sentía y el esfuerzo que realizaba. Aún así no se rendiría tan fácilmente. Ya pasé por esto una vez, diría Goku. Puedo resistirlo. Goku comenzaría a concentrarse, juntaría sus manos y la energía de Hakai poco a poco parecía desaparecer a su alrededor. ¡No es cierto!,
diría Kitela aterrado. La energía de Hakai que rodeaba a Goku desaparecería por completo. Goku la había canalizado en una bola de Hakai concentrada que sostenía entre sus manos. Lo hice, diría Goku agitado mientras recuperaba el aliento. Kitela daría un paso atrás. Estaba aterrado. No es posible, ni siquiera es un dios como para lograr hacer algo como eso. Pensaría Kitela irritado. Goku lanzaría la bola de Hakai a un lado, destruyendo una estructura de roca al contacto. Es un peligro. Él ya estaba destinado a convertirse en un dios de la destrucción. Pensaría Kitela. ¿Y bien? ¿Vas a pelear o te quedarás ahí asustado? Preguntaría Goku. ¡Idiota! ¿Te crees gracioso? Diría Kitela furioso. Kitela se lanzaría con todo hacia Goku. Al llegar a él, lo atacaría con una serie de golpes consecutivos. Sus puños llegaban a gran velocidad, pero Goku lograba cubrirse de cada uno de ellos. Goku encontraría una apertura en la guardia de Kitela, conectaría un fuerte golpe de puño en su pecho. Kitela saldría alejado varios metros por la potencia del golpe. ¡Maldición! Aún en el pasado es tan fuerte, diría Kitela. Tienes un anillo del tiempo. Imagino que vienes del futuro, diría Goku seriamente. Sí, ¿y qué? Diría Kitela. Quiero explicaciones. Ahora dime, ¿qué te obliga a venir desde el futuro? Preguntaría Goku. Sabes que venir al pasado será crear una nueva línea temporal. No cambiará nada en tu realidad. Eso lo sé, contestaría Kitela entre risas. Solo vine a conocerte en batalla. ¿Conocerme en batalla? Se diría Goku a sí mismo. Ya veo, quiere derrotarme en su época y vino a estudiarme en el pasado. Kitela correría hasta Goku, pero antes de llegar a él, de un salto haría un agujero en el suelo y se metería adentro. ¿Qué hace? Preguntaría Goku confundido. Kitela sacaría su mano bajo tierra, tomaría el tobillo de Goku y lo metería dentro de la tierra. Goku no veía nada por estar cubierto de tierra, pero Kitela se movía con agilidad, ya que estaba acostumbrado. Kitela se desplazaba bajo tierra, lograba atacar a Goku de vez en cuando mientras se desplazaba de lado a lado. ¡Maldición! Pierdo la noción de lo que me rodea al estar bajo tierra, además de lo que me cuesta respirar, pensaría Goku mientras no le quedaba más que cubrirse ya que no podía ver bajo tierra. Goku intentaría elevarse para salir a la superficie, pero Kitela se le adelantaría y lo golpearía con una fuerte patada en el rostro que lo hundiría aún más. ¡Tengo que hacer algo!, pensaría Goku. Goku se cubriría, solo se dejaría atacar por Kitela. Luego de unos cuantos golpes se encontraría un patrón en cada ataque. Siempre hace lo mismo, pensaría Goku. Luego de 5 segundos ataca, golpea en un lugar, luego golpea a la derecha, luego a la izquierda y así sigue. Goku recibiría un golpe en el costado de sus costillas que lo dejaría encorvado. 5, 4, 3, 2, 1, ¡ahora!, diría Goku. Kitela intentaría patear su pecho, pero al hacerlo Goku sujetaría el pie de Kitela evitando el ataque. ¡Imposible!, diría Kitela aterrado. Goku de un esfuerzo arrastraría a Kitela a un lado, luego con una explosión de ki lograría deshacerse de la tierra a su alrededor y saldría volando de nuevo a la superficie. ¡Maldición! ¡Casi me ahogo ahí dentro!, diría Goku al toser. Goku tosería, tenía tierra en la boca. Le costaba mucho respirar mientras estaba bajo tierra, luego comenzaría a sacudirse para quitarse la tierra de encima. Kitela aparecería frente a él. ¿Vas a pelear en serio o seguirás con esos trucos?, preguntaría Goku. La mirada de Kitela expresaba odio, sentía un gran resentimiento hacia Goku, aunque el Saiyajin no sabía el motivo. Dime, ¿qué haces aquí y qué pasa en el futuro?, preguntaría Goku. Kitela no contestaría y se lanzaría con todo hacia Goku. Kitela correría a gran velocidad mientras se desplazaba de lado a lado para no dejar claro dónde atacaría. Al llegar atacaría con un golpe de puño, pero Goku sostendría su ataque. Luego el ki de Goku aumentaría irradiando gran cantidad de energía. ¡No puede ser!, diría Kitela aterrado. Goku comenzaría a apretar el puño de Kitela. Este sufría un gran dolor, no podía liberarse. Habla por las buenas o lo harás por las malas, diría Goku seriamente. Pero Kitela no parecía querer rendirse. Los ojos de Kitela brillarían con una tonalidad rojiza. Lanzaría 2 rayos de ki directo a su rostro. A pesar de la explosión en el rostro de Goku, aún no lo había soltado. Tras desaparecer el humo frente a él, Goku se veía inquebrantable.
Deja de juegos, no tienes oportunidad, diría Goku. ¡Cierra la boca! ¡Eres un completo idiota! Diría Kitela. Goku se hartaría, golpearía a Kitela fuertemente en el estómago. Kitela quedaría encorvado, trataría de respirar, pero poco a poco su visión se tornaba borrosa. Finalmente se desmayaría. Vaya, qué sujeto tan testarudo, diría Goku mientras observaba a Kitela. Goku acomodaría a Kitela a un lado mientras aguardaba que despertara. Necesito saber qué es eso que lo motivó tanto a venir hasta aquí, diría Goku. Habrían pasado algunas horas. Milk estaba aterrada, ya que no tenía noticias de Goku. Iría hasta la casa de Bulma en busca de respuestas. Bulma, dime si sabes algo de mi Goku, diría Milk con tristeza. Lo siento, Milk. Se ha ido con Bills y Vegeta y no ha vuelto. Contestaría Bulma. No te preocupes, de seguro estará bien. ¿Y cómo lo sabes? Preguntaría Milk. Quizás está peleando con alguien muy fuerte de nuevo. Goku siempre se mete en situaciones complicadas y nunca sé de él. Vegeta llegaría en el peor momento. Las miradas de Bulma y Milk hablaban solas. ¡Maldición! Esa histérica ya vino a buscar a Kakaroto, pensaría Vegeta de mal humor al ver a Milk. Vegeta, por favor dime dónde está Goku, diría Milk preocupada. ¡Diablos! No pensé en nada, pensaría Vegeta. Está ocupado, déjalo en paz, diría Vegeta y se daría media vuelta ignorando a Milk. Vegeta, no seas así, decía Bulma molesta. Algo está pasando y hasta yo estoy preocupada. Ya les dije que está ocupado, no molesten, diría Vegeta al irse. Lo siento, Bulma, pero no me quedaré de brazos cruzados, diría Milk decidida. ¿Qué piensas hacer? Preguntaría Bulma preocupada. Buscaré las esferas del dragón, contestaría Milk. ¿Y qué piensas hacer con ellas? Preguntaría Bulma. Ya lo verás, respondería Milk, aunque no lo tenía claro. Mientras tanto, Kitela acababa de despertar. Sentía un fuerte dolor en su cabeza. Al hacerlo, vería a Goku asando un cerdo que había cazado. ¡Goku!, diría Kitela al tratar de levantarse, pero le costaría moverse. Yo que tú descanso, estás muy herido, diría Goku. Goku sacaría una pata de cerdo y se la ofrecería a Kitela. ¿Quieres?, preguntaría Goku con una sonrisa. No te confundas, no soy tu amigo, rechazaría Kitela la comida, pero su estómago sonaría. Tu estómago dice que tienes hambre, diría Goku. Kitela vería su mano, se daría cuenta que el anillo del tiempo ya no lo tenía en su poder. Oye, me robaste mi anillo, diría Kitela furioso. No lo robé, solo te lo quité, diría Goku. En el universo 4 a eso se le llama robar, diría Kitela molesto. Di lo que quieras, pero no te lo daré hasta que me expliques qué es lo que pasa en el futuro, diría Goku mientras comía. ¿Qué te hace pensar que lo haré?, preguntaría Kitela. Goku golpearía el rostro de Kitela, lo dejaría desmayado de nuevo. Espero que eso lo haga reflexionar, pensaría Goku. Algunas horas más tarde, Kitela volvería a despertar. ¿Me golpeaste?, preguntaría Kitela. Así es, y lo seguiré haciendo hasta que hables, diría Goku. Ya te dije que no te diré nada, solo vine a ver cómo peleas, diría Kitela. Imagino que mi yo del futuro es demasiado fuerte, se daría cuenta Goku. Maldición, hablé demasiado, pensaría Kitela. Dame el anillo, pediría Kitela. No, contestaría Goku al instante. ¡Que me des el anillo!, insistiría Kitela. No, decía Goku nuevamente. Kitela perdería la paciencia. ¡Dame el maldito anillo ahora!, diría Kitela al lanzarse hacia Goku. Goku se movería a un lado, no se lo daría tan fácilmente. Te daré el anillo solo si me dices por qué vienes del futuro, diría Goku. Kitela estaba furioso, pero no tendría más remedio que acceder. Está bien, dame el anillo y te lo diré, diría Kitela más tranquilo. No funciona así, de seguro te daré el anillo y te irás, diría Goku. Ya sé, vendrás conmigo, te llevaré con el señor Bills. Goku sujetaría a Kitela, llevaría sus dedos a su frente, pero no podría usar la teletransportación. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku. ¿Qué haces?, preguntaría Kitela. Intento usar la teletransportación, pero no puedo sentir el ki de nadie, diría Goku. De seguro es porque estamos muy lejos, diría Kitela. Aún así, no puedo sentir ningún tipo de energía fuera de este planeta, diría Goku,
Y ahora que lo pienso, el día se ve igual a pesar de las horas que pasaron. Goku se elevaría a lo alto del cielo. Tras algunos minutos se golpearía la cabeza contra algo invisible. ¡Ay, eso dolió! Diría Goku. Ya veo, este es uno de esos planetas que se usan como prisiones. Pensaría Kitela. De seguro Bills lo desterró, pero no sabía que el Goku de mi línea temporal había pasado por esto. Oye, ¿de qué se trata esto? Preguntaría Goku molesto al regresar con Kitela. No me mires a mí, yo no tengo nada que ver, contestaría Kitela. Goku sujetaría a Kitela de su uniforme. Estaba furioso con él. Viajaste del futuro con ese anillo. Eso significa que sabes de este planeta porque estabas aquí, diría Goku molesto. Así que será mejor que hables antes de que lo pagues. Eres un idiota, diría Kitela. Los anillos del tiempo no solo te desplazan en el tiempo, también lo hacen en el espacio. Vaya, es bueno saberlo. Eso significa que usando el anillo puedo salir de aquí, diría Goku. No, espera, no puedes desplazarte en el espacio sin viajar en el tiempo, alertaría Kitela. Bien, gracias por el dato, sonreía Goku. Goku se colocaría el anillo, tomaría a Kitela y viajaría con él. Llegarían al mismo planeta, pero en el futuro. Todo se veía en ruinas. El cielo era como una imagen quebrada. Una parte se veía de día y el resto era la oscuridad del espacio. ¿Qué pasó?, preguntaría Goku. ¡Estás loco! ¡Van a matarnos!, diría Kitela aterrado. ¿Por qué tú usaste el anillo?, diría Goku. Nadie debe de saberlo, soquete. Tú mismo yo de esta línea temporal te acabarás si te ve aquí, diría Kitela. Eso no es cierto, yo no haría eso, diría Goku. Goku saltaría sujetando a Kitela en el momento justo, puesto que una bola de ki se dirigía a ellos. ¿Quién está?, trataba de decir Goku, pero quedaría muy asombrado al verse a sí mismo con el uniforme de un dios de la destrucción. Goku estaba realmente confundido al verse a sí mismo como un dios de la destrucción. Espera, no es necesario que nos ataques, soy tú, diría Goku. Eso ya lo sé, diría el otro Goku al lanzar una bola de ki hacia Goku. Goku se cubriría para resistir el ataque, pero al cruzarse de brazos la bola de ki lo dañaría de todas maneras. Goku saldría despedido lejos, estaba seriamente herido. Soy muy fuerte en el futuro, ni siquiera sé cuánto tiempo hay de diferencia, diría Goku. Eres un idiota, ya te lo dije, diría Kitela furioso. Kitela, llamaría el otro Goku. Kitela quedaría aterrado. Quiero una explicación sobre todo esto, exigía el otro Goku. Goku regresaría a su época, dejando a Kitela en su línea temporal. Maldición, eso estuvo cerca, diría Goku. Ahora tengo que pensar cómo salir de aquí. Goku recorrería todo el planeta, buscaría la manera de salir de allí, pero no se le ocurriría nada. Cielos, no hay caso, este planeta está aislado de todo. No puedo sentir la presencia de nadie, diría Goku. Es cierto, diría Goku al observar el anillo que tenía puesto. Podría salir de aquí usando el anillo, pero... pensaría Goku. Cuando viajé a este planeta en el futuro, ese otro Goku llegó enseguida. Si viajo, es posible que no vuelva a regresar. Además, no tengo claro cómo se usa esto o cómo se dirige. Mientras Goku buscaba la manera de salir del planeta, Whis se sentía algo extraño, dado que había sentido la distorsión en el tiempo. Señor Bills, alguien ha hecho un viaje en el tiempo desde otra línea temporal, diría Whis. ¿Estás seguro?, preguntaría Bills. Claro que sí. Desde que vino su yo del futuro he estado más atento, explicaría Whis. No cabe duda, pude sentir claramente el flujo del tiempo alterarse. Tendremos que confiar en que todo está bien. No podemos ir a la Tierra desde ahora. Deberemos confiar en Vegeta, diría Bills. Lo que sí te pediré es que por favor controles a la Tierra desde aquí. Whis usaría su báculo para inspeccionar la Tierra. Vaya, qué interesante, diría Whis. ¿Qué sucede?, preguntaría Bills preocupado. Solo venga y observe, diría Whis. Ambos verían a Milk. Estaba buscando las esferas del dragón con ayuda de Bulma. Milk encontraría una de las esferas del dragón tras unas rocas. Ya tenía 5 de ellas. Con esa era la sexta. Aquí la tengo, diría Milk. Genial, solo nos falta una, diría Bulma. Por cierto, ¿qué deseo pedirás? Pediré a Shenlong que traiga a mi Goku hasta aquí, diría Milk. ¿Estás segura?
Mira si está en un momento muy importante y tú lo sacas de allí de la nada. Diría Bulma. No me importa. Goku ya ha tenido suficiente salvando a la Tierra una y otra vez. Diría Milk. Si ese Bills quiere ayuda, que se encargue de los demás planetas él mismo. Por algo es un dios. Esa bruja. Diría Bills furioso. Bueno, un poco de razón tiene. Diría Whis entre risas. Bulma despegaría su nave, iría en dirección a la última esfera del dragón. No está muy lejos de aquí. Se encuentra en un bosque a unos 500 kilómetros. Diría Bulma al señalar el radar del dragón. ¿Cuánto demoraremos en llegar? Preguntaría Milk. Creo que en 1 hora llegaremos. Diría Bulma al acelerar la nave. 1 hora después, Bulma y Milk llegarían al bosque donde marcaba la esfera del dragón en el radar. Muy bien. Debe de estar por alguna parte de aquí. Diría Bulma al ajustar el radar para encontrar el lugar exacto. Bulma y Milk caminarían algunos metros mientras la señal se volvía cada vez más fuerte. Tiene que estar en ese árbol. Diría Bulma al señalarlo. Desde detrás del árbol, Vegeta se dejaría ver. ¡Vegeta! ¿Qué haces aquí? Preguntaría Bulma molesta. Creo que buscan esto. Diría Vegeta al mostrar la esfera del dragón. ¡Oye! ¡Dame eso! Exigiría Milk. Primero, quiero saber para qué buscan las esferas del dragón. Diría Vegeta. Eso, Vegeta. Eres el mejor. Diría Bills mientras festejaba. ¡Qué cosa! Olvidé las esferas del dragón de la Tierra. Por fortuna, Vegeta ya contaba con eso. Diría Whis. Vegeta, necesitamos la esfera del dragón. Diría Bulma al estirar su mano, pero Vegeta no se la daría tan fácilmente. Aún no me han dicho para qué las buscan. Diría Vegeta. Vegeta, ya es suficiente. Diría Bulma al acercarse hacia él y darle una bofetada. Vegeta quedaría sorprendido. Whis y Bills lo veían todo, y tampoco lo podían creer. Dame esa esfera ahora mismo. Si la tienes, es porque sabes algo que no nos quieres decir. Diría Bulma furiosa. Vegeta, dime la verdad. ¿Planeas algo en contra de mi Goku? Preguntaría Milk. Vegeta se elevaría lentamente. Le había dolido que su esposa lo golpeara de esa manera. Si quieren la esfera del dragón, ahí la tienen. Diría Vegeta al arrojarla a un lago. ¡Es un idiota! Gritaría Bills. Bulma y Milk irían por la esfera del dragón, pero resultaría que Vegeta no la había arrojado. Solo era una piedra redonda del mismo tamaño. Las había engañado. ¡Es un genio! Diría Bills más tranquilo. Hasta nosotros nos ha burlado. Diría Whis. ¡Vegeta! ¡Maldito tramposo! Diría Bulma furiosa. No puedo creer que Vegeta se haya ido con la esfera del dragón. Diría Milk apagada. Ese desgraciado me las va a pagar. Diría Bulma furiosa. Bills y Whis se sentían aliviados, ya que Vegeta les había quitado la esfera del dragón, aunque eso no solucionaba el tema de Goku y su destierro. En algún momento los demás se preocuparían por su ausencia y sería imposible que lo olviden. Goku seguía buscando la manera de escapar del planeta. Lo había recorrido por completo, pero solo había bosques, lagos, montañas y nada que lo ayudara. Apuesto que tendré que destruir el cielo, diría Goku. Goku juntaría sus manos para realizar un Kamehameha. Se transformaría en Super Saiyajin Blue y lanzaría su ataque. El ataque llegaría al cielo. En un punto podría ver cómo su técnica chocaba contra una imagen estática, como si el cielo fuera un techo, pero no pasaba nada. No lograba destruirlo. Maldición, diría Goku al detener su técnica. Tengo que salir de aquí como sea y averiguar cómo me convertiré en un dios de la destrucción tan malvado. Goku gritaría aumentando su ki más allá de sus límites. Además usaría el Kaioken por 20. Aunque me desmaye, tengo que destruir eso que recubre el planeta, diría Goku. Diría Goku cargando energía en sus manos. Decía Goku mientras sus músculos sonaban como si se estuviera a punto de desgarrar. Gritaría Goku lanzando un gigante Kamehameha hacia el cielo. El suelo bajo él temblaría. En el cielo, energía se desparramaba hacia todas partes, mientras ese cielo del techo se resistía. Todo parecía igual. Vi el cielo roto a donde llegué, así que se debería de poder romper, diría Goku decidido sin dejar de enviar energía.
Goku sentiría el agotamiento, se estaba sobreesforzando demasiado. En un momento perdería el equilibrio, pero no se dejaría vencer. Pasarían algunos minutos, Goku colapsaría, se desmayaría mientras perdía su transformación. El cielo se veía intacto, pero una pequeña grieta se generaría. Horas más tarde, Goku abriría los ojos, se levantaría con gran dificultad. Vaya, agoté todas mis fuerzas, diría Goku cansado. Al ver el cielo, notaría una leve grieta que le daba algo de esperanza. ¡Qué bien! ¡Algo le hice!, diría Goku alegre. Goku volaría hasta el cielo, lograría pasar su mano en la grieta. No es mucho, pero si ya tiene una fisura será más fácil romperlo. A no ser que... diría Goku mientras pensaba en una idea. Goku pensaría en algo, colocaría su mano en la grieta, cerraría sus ojos y se concentraría en sentir el ki de alguien fuera de ese planeta. Espero que la grieta me permita sentir algo, diría Goku. Por un breve momento sentiría el ki de Whis y sin dudarlo usaría la teletransportación para llegar al planeta de Bills. Whis y Bills gritarían aterrados por su presencia. Verían a Goku, pero notarían su anillo del tiempo en su dedo. ¿De dónde vienes?, preguntaría Bills en guardia. Desgraciado, ¿te atreves a preguntarme eso cuando me dejaste encerrado en ese planeta?, diría Goku. Un momento, ¿quiere decir que es el mismo Goku que dejamos en el planeta prisión hace poco?, preguntaría Whis. Claro que sí, y exijo una explicación ya mismo, diría Goku molesto. Tú explícame a mí, ¿por qué tienes un anillo del tiempo?, diría Bills molesto. ¿Esto?, preguntaría Goku al mirar su mano. Cierto, lo olvidé, se lo robé a Kitela. Imagino que un Kitela de otra línea temporal, diría Whis. Así es, ahora dejen de hacer preguntas. Bills, ¿por qué me traicionaste?, preguntaría Goku. Bills estiraría su mano hacia Goku. Hemos pasado por muchas cosas, y te he tomado aprecio. Pero si tengo que destruirte, por el bien de esta realidad, no lo dudaré, diría Bills de manera amenazante. ¿Temes que sea como mi versión del futuro?, preguntaría Goku. ¿Tu versión del futuro?, diría Bills aterrado. ¿Qué sabes de eso? Señor Bills, creo que tenemos tantas interrogantes como el señor Goku. Será mejor que se tranquilice y hablemos, diría Whis. ¿Interrogantes? Oigan, ustedes tampoco saben qué pasa, diría Goku. Está bien, te lo diremos, pero si prometes no cometer alguna locura, diría Bills. Una versión de mí del futuro viajó hasta aquí. Me pidió que me encargue de ti. Que sea como sea, no te deje llegar a Zeno-sama, o el futuro sería un caos, explicaría Bills. ¿Y qué podría hacer en el futuro yo con Zeno-sama para que sea un peligro?, preguntaría Goku sin entender. Quizás meter la pata y decir algo fuera de lugar, diría Whis. Mi versión del futuro se veía aterrado. Dijo que no te dejáramos ir con Zeno-sama, pero jamás dijo algo de eliminarte. Por eso te desterré a ese planeta, explicaría Bills. Perfectamente podría haberte eliminado, pero me pareció lo mejor desterrarte, por respeto a los terrícolas. Suenas a que me haces un favor cuando no es así, respondería Goku molesto. Me hubieras dicho que no vea a Zeno-sama y no lo habría hecho. ¡Eso no es cierto!, gritaría Bills fuera de sí. Te dije antes del torneo del poder que no fueras con Zeno-sama, y lo primero que hiciste fue desobedecerme e ir a pedirle el torneo. En ese sentido tengo que apoyar al señor Bills, intervendría Whis. Ahora tendré que preguntarle qué es lo que sabe, si es tan amable. Kitela vino desde el futuro solo a luchar conmigo para estudiarme, diría Goku. Parece que en el futuro seré un dios de la destrucción muy poderoso, pero los demás dioses de la destrucción me temen. Eso no tiene sentido. Vegeta será mi sucesor, no tú, diría Bills. Viajé al futuro y lo vi con mis propios ojos, diría Goku. No es posible. Sabes que los viajes en el tiempo no están permitidos, diría Bills molesto. Lo sé, pero necesitaba viajar al futuro para salir del planeta. Solo me encontré con el planeta en ruinas y no solo eso, diría Goku. Mi versión llegó apenas estuve unos segundos. Intentó eliminarme aunque sabía que se trataba de mí mismo. Eso explica por qué su versión del futuro dijo que corríamos peligro si se quedaba, diría Whis. Maldición, esto está mal. Señor Bills, por favor, entiéndalo. Jamás haría algo que perjudique a los demás. Quizás ese no sea yo, y alguien más robó mi cuerpo como lo hizo Samas, diría Goku. ¿Qué tal si es Samas de nuevo y hemos cometido un error con el señor Goku?,
Preguntaría Whis algo pensativo, y Bills quedaría muy sorprendido. Goku y Bills temían que Zamasu estuviera planeando algo, pero Whis les explicaría las cosas. Un momento, se están olvidando de algo muy importante, diría Whis. Zamasu no podría ser un dios de la destrucción, aunque use el cuerpo de Goku. Sí, es cierto. Ese sujeto se volvió tan problemático que había olvidado que se trataba de un Kaioshin, diría Bills. Oigan, podría ser un dios de la destrucción si usa otro cuerpo, diría Goku. Y aunque no lo haga, ¿por qué un Kaioshin no podría ser un dios de la destrucción? Por esa misma razón, diría Whis. Un Kaioshin es un dios que crea y un dios de la destrucción uno que destruye. Los dioses de la destrucción son guerreros prodigios elegidos para ocupar ese cargo. Sin embargo, los Kaioshin son nacidos de un árbol sagrado del planeta supremo sagrado, explicaría Whis. De convertir a un Kaioshin en un dios de la destrucción, su existencia se anularía como el agua al contacto con el fuego, diría Bills. Pero si usa mi cuerpo, preguntaría Goku. Un alma no puede cambiar. Seguirá siendo un Kaioshin aunque use otro cuerpo, diría Bills. Tiene que haber alguna explicación, se los digo en serio, yo no haría algo así, diría Goku. Sea como sea, tendrás que darme ese anillo, pediría Bills al señalar el anillo. Eso es algo que no debería de estar en tus manos. Oye, no terminé de hablar, diría Goku al ponerse en guardia. Tampoco te pedí que lo hicieras, diría Bills seriamente. No sé si sea buen momento para ponerse a pelear, diría Whis. Como sea, dame ese anillo ahora, exigía Bills. Tendrás que quitármelo por la fuerza, diría Goku. Desgraciado, diría Bills al tratar de quitarle el anillo a Goku de un movimiento, pero Goku se alejaría de él. Bills, eres un idiota. Ya estoy harto de tus juegos infantiles, diría Goku al transformarse en Super Saiyajin Blue. ¿De verdad crees que podrás contra mí?, preguntaría Bills. Whis se apartaría para dejarlos pelear por su cuenta, se sentía muy decepcionado de ambos. No puedo creer que decidan solucionar las cosas con una pelea. Son tan primitivos, pensaría Whis al suspirar. Bills se lanzaría hacia Goku, lo atacaría con una lluvia de golpes de puño, pero Goku se cubriría de ellos con éxito, y contestaría con un gancho bajo su mentón que lo arrojaría lejos. ¡Maldición! Se ha vuelto más fuerte de lo que pensaba, pensaría Bills mientras retrocedía. Me quedaré con este anillo, será mi garantía de que nadie vendrá de esa línea temporal, diría Goku. ¡Idiota! ¿Y cuál es mi garantía de que no volverás hasta allí?, preguntaría Bills furioso. Tendrás que confiar en mí, aunque sea una vez. Deberás de confiar en los mortales, contestaría Goku. Eres un ingenuo. Si confiara en ti, no te habría desterrado, diría Bills al juntar sus manos y lanzar un gran rayo de ki hacia Goku. Goku se cruzaría de brazos resistiendo el ataque, aunque saldría alejado varios metros mientras arrastraba sus pies al suelo. No puede ser que solo entiendas por la fuerza, diría Goku molesto. Supongo que tendré que ir a hablar con Zeno-sama, decía Goku al sonreír. ¿Qué?, diría Bills aterrado. No lo hagas, por tu madre, no se te ocurra, decía Bills en pánico, le preocupaba que Goku hiciera aquello que temía. Señor Goku, pero mire que es tonto, diría Whis. Después ve por qué el señor Bills lo destierra. Pues no me dejan muchas opciones, así que adiós, diría Goku al llevar sus dedos a su frente y desaparecer. Bills caería de rodillas aterrado, se cubriría la cabeza con las manos, sentía que todo iba a acabar. Se acabó. Todo se acabó. Goku debe de estar con Zeno-sama diciéndole todo, diría Bills. No, Goku está en la Tierra, diría Whis mientras observaba su báculo. ¡Ajá! ¡Lo sabía! Es demasiado cobarde como para desobedecerme, diría Bills. Vaya, qué manera de cambiar de estado de ánimo tan repentinamente, diría Whis. Goku regresaría a la Tierra, precisamente a su casa. Temía por todos sus amigos que sufrieran algún peligro por su presencia. ¿Dónde está Milk?, se preguntaría Goku. Necesito decirle lo que está pasando. Papá, diría Goten al correr a él y abrazarlo. Goten, qué bueno verte, diría Goku alegre. Papá, mamá estaba muy preocupada, no dejaba de buscarte, diría Goten. Ya veo, de seguro se dio cuenta de mi ausencia, diría Goku. Goku usaría la teletransportación y llegaría con Goten a la ubicación de Milk. Milk se encontraba en la corporación Cápsula junto con Bulma. ¡Goku!, diría Milk asombrada.
Hola, ya regresé, diría Goku. Goku, qué bueno que viniste. Diría Milk al abrazar a Goku y ponerse a llorar. No sabes lo preocupada que estaba por ti. Pensé que te había pasado algo. Goku, ¿qué fue lo que te pasó? Preguntaría Bulma. Estuvimos muy preocupadas por ti. No sabíamos nada de ti ni a dónde estabas. Vegeta se estuvo comportando muy extraño. Nos quitó las esferas del dragón y no pudimos buscarte. Diría Milk. ¿De verdad hizo eso? Preguntaría Goku confundido. Así es. Creemos que oculta algo. Diría Milk. Creo saber que, diría Goku seriamente. Por favor, quédense aquí y no intervengan, diría Goku al colocar sus dedos en su frente. ¿A dónde vas? Preguntaría Milk. No te preocupes, todo estará bien. Sonreía Goku y usaría la teletransportación. Goku llegaría a la ubicación de Vegeta. Este estaba alejado en unas montañas. ¡Kakaroto!, diría Vegeta sorprendido. Veo que te sorprendes al verme, diría Goku seriamente. No lo entiendo. Si tengo la esfera del dragón, ¿cómo hicieron esas locas para liberarlo? Se preguntaría Vegeta. Vegeta, tengo entendido que participaste en mi destierro. Seguro que Bills te lo pidió y te convenció de que la Tierra peligraba. ¿O me equivoco? Diría Goku. No sé qué te ha dicho, pero déjame decirte que no me importa lo que pienses de mí, diría Vegeta conservando su orgullo. Vegeta, esto es serio. Tienes que saber muchas cosas, diría Goku. Vegeta anotaría el anillo del tiempo en el dedo de Goku. ¿De dónde sacaste eso?, preguntaría Vegeta. De eso quiero hablarte, diría Goku. Goku se tomaría algunos minutos mientras le daba todos los detalles a Vegeta. Le explicaría sobre Kitela del futuro, su versión de Dios de la destrucción que quería acabarlo y lo que había dicho Bills. Lo que dices no tiene sentido, esa versión de ti actúa como... decía Vegeta hasta que una idea se le vino a la mente. Vegeta, ¿qué sucede?, preguntaría Goku. Es que... no puede ser, sería una locura, diría Vegeta. Ya, dilo, diría Goku. Bills y Whis llegarían a la ubicación de ambos. Ay, nunca había viajado tan rápido por el espacio, diría Whis algo agitado. Vegeta, aléjate de Goku, ordenaría Bills. Oye, deja de darnos órdenes, diría Goku. Vegeta, recuerda que Goku es la razón de un caos en el futuro. Entiende todo lo que te expliqué, diría Bills al señalarlo. Decía Vegeta sin poder encontrar las palabras para lo que quería decir. Vegeta, ¿qué te sucede? Actúas como si no supieras de qué lado estás, diría Goku. Vegeta, si no quieres que Goku sea un dios de la destrucción, dictador, será mejor que acabes con él, diría Bills. No, Kakaroto nunca haría algo como eso, diría Vegeta. Eso que vio Kakaroto, puedo asegurar que no es él. Kakaroto nunca sería un dios de la destrucción. Pero lo vi con mis propios ojos, diría Goku. Mi versión de mí usaba las ropas de un dios de la destrucción. Un portal se abriría interrumpiendo a nuestros amigos. Finalmente Goku del futuro llegaría. ¿Con qué estás aquí?, diría Goku del futuro al observar a Goku. Dame ese anillo. No te lo daré hasta que me expliques por qué me convertí en alguien como tú, diría Goku seriamente. No puede ser, el poder de ese Goku es... diría Bills aterrado. Vaya, se podría decir que, aunque no llegue al nivel de un ángel, podría ofrecer una pelea entretenida, diría Whis al reconocer el poder de Goku del futuro. No tengo nada que explicarte, diría Goku del futuro. Goku del futuro de un momento a otro estaba frente a Goku, le sujetaría la muñeca, estaba a punto de quitarle el anillo. Vegeta se lanzaría hacia él para ayudarlo, pero al conectar un golpe de puño en su rostro no le haría el más mínimo daño. No me molestes, insecto, diría Goku del futuro y golpearía a Vegeta lanzándolo lejos. Goku lograría liberarse y se apartaría algunos metros. Oye, ¿cómo le dijiste a Vegeta?, preguntaría Goku. Maldición, diría Goku del futuro molesto, ya que se estaba delatando él mismo. No me lo puedo creer, diría Whis asombrado. ¿Qué sucede?, preguntaría Bills. ¿Acaso te diste cuenta de algo? Señor Bills, qué poco observador que es usted, diría Whis, de una manera que hasta parecía molesto con Bills. Cuando dije que Kakaroto nunca haría algo como eso, es porque muy dentro de mi corazón, algo me decía que actuaba como yo, diría Vegeta al ponerse en pie. Lo suponía, diría Goku. Te diste cuenta algo tarde.
Kakaroto! Diría Goku del futuro. ¡Es Vegeta!, diría Bills asombrado. Al fin se dio cuenta, decía Whis. Lamento que lo sepan. Sé que el Bills de mi época quería crear otra línea temporal en busca de una solución, pero fue inútil, diría Goku del futuro, o mejor dicho, Vegeta del futuro. Quiero que nos expliques, si eres Vegeta, ¿por qué tienes mi cuerpo y por qué Bills dijo que me alejara de Zeno-sama?, preguntaría Goku. Porque todo es tu culpa, como siempre, maldito insecto, diría Vegeta del futuro. El día que estaba por convertirme en dios de la destrucción, fuiste a ver a Zeno-sama porque me considerabas peligroso. Decías que me tomaba el Hakai con poca seriedad, que destruía demasiados planetas y seres malvados que, según tú, podían rehabilitarse. Bueno, eso sí era algo que yo haría, diría Goku convencido, y también algo que Vegeta diría. Por tu culpa, Zeno-sama consideró que tú debías ser dios de la destrucción. Por esto te dio el cargo a ti, a pesar de que ya sabía usar el Hakai, diría Vegeta del futuro. Supongo que lo demás es evidente. Cambiaste de cuerpo con Kakaroto y luego lo mataste, diría Vegeta. Así es, diría Vegeta del futuro. Y estos buenos para nada de los dioses jamás se dieron cuenta. Me dijo bueno para nada, diría Bills molesto. Según su historia, digamos que lo es, intervendría Whis. Bills, eres un maldito traidor. Se suponía que yo sería tu sucesor, pero cuando Zeno-sama tomó esa decisión, no fuiste capaz de hacer nada para evitarlo, diría Vegeta del futuro molesto. No digas tonterías, jamás me opondría a Zeno-sama, diría Bills. Tengo que agradecerte, diría Vegeta al Vegeta del futuro. ¿Por qué?, preguntaría Vegeta del futuro seriamente. Porque gracias a ti, me encargaré de no caer tan bajo para hacer algo tan cobarde, diría Vegeta furioso al transformarse en Super Saiyajin. Idiota, cuando estés en mi lugar lo entenderás. Este cabeza hueca siempre salva a los malos y nos peligraba a todos, diría Vegeta del futuro. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Vegeta, vamos a derrotarlo y construiremos un futuro donde no te conviertas en él, diría Goku. Goku y Vegeta se lanzarían con todo hacia Vegeta del futuro. Lo atacarían con todo lo que tenían, pero sus ataques no serían nada efectivos. Vegeta del futuro con un estallido de ki se los sacaría de encima. Son patéticos perdiendo el tiempo de esta manera, diría Vegeta del futuro. No quería hacer esto, pero matarlos sería una pérdida de tiempo. Vegeta del futuro golpearía a Goku en el estómago y este bajaría la guardia. Vegeta del futuro tomaría ventaja para quitarle el anillo del tiempo. Luego un portal se generaría detrás del Vegeta del futuro. Haré que esta línea del tiempo desaparezca, sonreía el Vegeta del futuro al irse mientras usaba el cuerpo de Goku. Al parecer todas las líneas temporales estaban en peligro por culpa de ese ser malvado. Todo comenzaría con Goku y Vegeta luchando contra Jiren. Ambos luchaban contra él ya que tenía la misión de destruir la Tierra. Por algún motivo, a pesar de que Jiren fuera un miembro de la Patrulla del Orgullo, tenía que aniquilar a todos los seres de la Tierra. Jiren, tú no eres así, diría Goku seriamente. Tus palabras no te salvarán, diría Jiren. Kakaroto, deja de hablar con ese sojete. Tenemos que matarlo de una vez por todas, diría Vegeta. No, algo no anda bien, diría Goku. Vegeta, Jiren no haría esto. Te estoy diciendo que lo hago por el bien de los 12 universos, diría Jiren. Goku y Vegeta elevarían su ki al máximo. Ambos lo darían todo contra Jiren, pero era imparable. Los golpes de Jiren eran decisivos, los conectaba con precisión. Poco a poco nuestros amigos irían perdiendo sus fuerzas, no podían resistir mucho tiempo más. Vegeta, fusionémonos, diría Goku. Pero no tenemos los zarcillos, diría Vegeta. Con la danza, diría Goku. ¿Con qué era eso?, diría Jiren. Jiren se colocaría entre medio de Goku y Vegeta, los atacaría a ambos alejándolos de sí. Maldición, no nos dejará fusionarnos, diría Goku. Vegeta lanzaría una bola de ki directo al rostro de Jiren. De esa manera conseguiría algo de tiempo. Goku y Vegeta se apartarían, comenzarían con la danza, pero al instante llegaría Jiren sobre ellos y los volvería a atacar para alejarlos. No se piensen que alguien como yo dejará que se fusionen, diría Jiren. Kakaroto, esto no sirve. La danza nos llevará algunos segundos que no tenemos, diría Vegeta mientras trataba de golpear a Jiren, pero este esquivaba cada uno de los ataques.
Lo sé, tenemos que buscar la manera, diría Goku. De pronto Freezer se haría presente. ¿Qué demonios?, diría Goku. Freezer, de seguro tú tienes algo que ver con esto, diría Vegeta. Nada de eso, diría Freezer. No sé qué haces aquí, pero si te metes te golpearé a ti también, diría Jiren. Si ustedes se fusionan, ¿podrían derrotarlo?, preguntaría Freezer. Claro que sí, diría Goku. Oye, no necesitamos tu ayuda, diría Vegeta furioso. Pues si amenazan al universo 7, no tendré lugar que conquistar, así que acepto ayudarlos, diría Freezer. Freezer usaría su forma Golden logrando su mayor poder. Goku y Vegeta se alejarían de allí para tomar distancia de Jiren. Jiren se lanzaría con todo hacia Goku y Vegeta, pero Freezer se pondría en su camino. Vamos, no demoren con esa estúpida fusión, diría Freezer. Jiren golpearía fuertemente el estómago de Freezer. El demonio del frío quedaría encorvado, pero antes de que Jiren apartara su brazo, Freezer lo sujetaría con fuerza. ¡Suéltame!, diría Jiren. No haré eso solo porque me lo digas, diría Freezer. Jiren golpearía una y otra vez a Freezer, pero este a pesar del dolor no lo soltaría. Luego Jiren se lanzaría con todo hacia Goku y Vegeta, ya que estos dos habían comenzado con la danza de la fusión. Freezer seguiría aferrado al brazo de Jiren, no se soltaba por nada en el mundo. Luego Freezer comenzaría a forcejear con Jiren aterrizándolo en el suelo, de esa forma lo retrasaría. Freezer forzaría su ki al máximo usando todas sus fuerzas. El tiempo fue perfecto, Goku y Vegeta lograron completar la fusión. ¡No es cierto!, diría Jiren furioso. Jiren lograría liberarse de Freezer, conectaría un devastador golpe en su pecho que lo dejaría seriamente herido. Freezer caería de rodillas sin poder moverse, pero Gogeta llegaría con una patada voladora lanzando a Jiren lejos. ¡Maldito! ¿Te crees que puedes venir a la Tierra a destruirla?, diría Gogeta. ¡Bastardo! Todo es culpa tuya, diría Jiren a Freezer. ¡Cierra la boca! No tengo que darte explicaciones, diría Freezer seriamente. Gogeta se transformaría en Super Saiyajin Blue liberando todo su poder. Jiren quedaría aterrado al ver el potencial de la fusión. Fusionados o no, no podrán contra mí, diría Jiren. Jiren iría con todo hacia Gogeta, lo atacaría con una serie de golpes uno tras otro, pero ninguno de sus ataques conectaría. Luego de algunos segundos, Gogeta patearía el rostro de Jiren lanzándolo varios metros lejos. Cuando Jiren logra recuperar su postura, Gogeta lo atacaría con una lluvia de rayos de ki. Jiren se cubriría realizando una barrera de energía, pero no sería suficiente. La barrera sería destruida y Jiren sufriría por los ataques. Vamos, dime por qué haces esto, así meditaré si matarte o no, diría Gogeta. Una profecía, diría Jiren al ponerse en pie con dificultad. ¿Una profecía? Ahora me saliste creyente, diría Gogeta decepcionado. Ten más respeto, la persona que hizo esa profecía nunca falló a la tropa del orgullo, diría Jiren. Y dijo que, si la Tierra no era destruida, habría caos en los 12 universos. Gogeta aparecería frente a Jiren en un instante. Aquí está tu profecía, diría Gogeta al conectar un fuerte golpe en su estómago que lo dejaría sin aliento. Luego Gogeta lanzaría varios ataques a Jiren, hasta el punto que no podría sostener más la pelea. Una parte de mí quiere matarte, pero la otra no, diría Gogeta. Así que mejor vete por las buenas antes de que me decida a matarte. Está bien, diría Jiren. ¿De verdad?, diría Gogeta asombrado. Idiota, no le creas, diría Freezer. Sí, no tiene caso seguir con esto, diría Jiren agonizando. Morir no será una solución. Qué bueno que nos entendemos, diría Gogeta. Esa es la estúpida amabilidad de Goku, pensaría Freezer. La fusión se terminaría. Goku y Vegeta serían seres individuales en su forma base. ¿Qué demonios?, diría Vegeta aterrado. No puede ser, duró menos que la vez anterior, diría Goku. Jiren sonreiría puesto que su plan era hacer tiempo. Sabía que caerían, diría Jiren. Jiren con sus últimas fuerzas lanzaría un poderoso ataque de ki. Goku y Vegeta responderían de igual manera. Si bien Goku y Vegeta estaban en mejor condición que Jiren, este no dejaba de ser una bestia. El choque de poderes se mantenía reñido, pero de a poco Jiren tomaría la ventaja. Kakaroto, pon un poco más de empeño, diría Vegeta. Vegeta, no molestes, hago lo que puedo, diría Goku. De pronto Freezer aparecería entre medio de ellos. Supongo que este es un trabajo para el gran Freezer, diría Freezer.
¡Rayos! ¡Vete de aquí, insecto!, diría Vegeta. Ya les dije, no puedo dejar que destruyan el lugar que pienso conquistar, diría Freezer. Freezer atacaría con un gran rayo de ki. El ataque del lado de nuestros amigos aumentaría de potencia, provocando una clara desventaja hacia el lado de Jiren. Jiren no podría soportarlo y sería tragado por el rayo de energía. Nuestros amigos obtendrían la victoria. Jiren estaba en el suelo, aún estaba con vida, pero inconsciente. Eso estuvo cerca, diría Goku. Muchas gracias, Freezer. Kakaroto, no seas tonto, es el enemigo, diría Vegeta molesto. Vegeta, deja esos rencores. Tú y yo también fuimos enemigos en el pasado, diría Goku. Pero él nos quiere matar, diría Vegeta. Tú también me querías matar, diría Goku. Como sea, no lo quiero en la Tierra, diría Vegeta. No se preocupen por mí, no quiero causar problemas, diría Freezer. Solo vine a ayudar porque no quiero que nadie de otro universo venga a causar problemas. Maldición, se quiere hacer el bueno con nosotros, diría Vegeta. Vegeta, en serio, ya basta, diría Goku. Freezer comenzaría a volar para irse, pero Goku lo llamaría. Oye, Freezer, llamaría Goku. ¿Qué quieres?, preguntaría Freezer. Mañana haremos una fiesta, ¿quieres venir?, preguntaría Goku. ¡Estás loco!, diría Vegeta. Freezer observaría a Vegeta seriamente. No sería una buena idea, diría Freezer algo apagado y se iría. No puedo creerlo, Kakaroto, perdiste la cabeza, diría Vegeta. ¿Cómo se te ocurre traerlo con nosotros? ¿Dónde están nuestros hijos? Quizás no lo hayas notado, pero Freezer ha cambiado. Su energía no es tan maligna como antes, diría Goku. Tonterías, diría Vegeta al darle la espalda a Goku. Oye, ¿dónde está Jiren?, preguntaría Goku. Goku y Vegeta no verían a Jiren por ninguna parte. Escapó y todo por la culpa de Freezer, diría Vegeta. Y la tuya por hacerte amigo de él. Al otro día nuestros amigos estarían en una fiesta. Todos festejaban y celebraban un gran banquete. Todo iba en orden hasta que la nave de Freezer se ve en el cielo. No puede ser, diría Bulma aterrada. Kakaroto, explica esto, diría Vegeta. No pasa nada, diría Goku. Solo lo invité a festejar con nosotros. Goku, ¿qué diablos pasa contigo?, diría Milk molesta. No se preocupen, Freezer ha cambiado y está dispuesto a ser nuestro amigo, diría Goku. Goku, espero que estés seguro de lo que haces, diría Bulma. Tranquilos, todo estará bien, diría Goku. Freezer descendería de su nave junto a Kikono y Very Blue. Traían con ellos algo de comida. Espero que sepan disculparme por la demora, diría Freezer. Very Blue. Aquí trajimos bocadillos, diría Very Blue al abrir una caja y mostrar una cantidad de babosas. Nuestros amigos no sabían cómo reaccionar. ¿Eso se come?, preguntaría Bulma algo incómoda. Son babosas de granja provenientes de mi planeta. Son un manjar, diría Freezer al tomar una y comer como si nada. A ver, diría Goku. Goku tomaría una babosa y se atrevería a comerla. Vaya, son deliciosas, diría Goku. Yo creo que paso, diría Milk. Nuestros amigos tendrían su fiesta, aunque la mayoría de ellos se sentían incómodos, no confiaban en la extraña simpatía de Freezer. Aún así, todo saldría en orden, pero no todo sería paz en la Tierra. Vegeta estaba negado a aceptar que Freezer fuera amigo de los habitantes de la Tierra. Tengo que encerrar a Kakaroto y a Freezer en la habitación del tiempo, pensaría Vegeta. Si mato a Freezer, seguro que Kakaroto lo revivirá. Vegeta se pondría de acuerdo para persuadir a Piccolo de que lo ayude con su plan. Este aceptaría, todo sea por deshacerse de Freezer. Un día Freezer llegaría a la Tierra. Goku estaría trabajando en el campo, así que no lo vería. Vegeta y Piccolo estaban meditando para sentir el ki de Freezer a tiempo. No dudarían en ir hasta allí. En un instante Freezer sería interceptado por Vegeta y Piccolo. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa!, diría Freezer. Freezer, no sé qué clase de juegos estés haciendo, pero no te permitiré que te salgas con la tuya, diría Vegeta. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. Preferiría evitar la pelea, diría Freezer. Eso no va a pasar, diría Vegeta. Vegeta llegaría a Freezer con un golpe de puño en el estómago. Freezer quedaría encorvado por el dolor. ¡Maldito!, diría Freezer. Freezer usaría su forma Golden. Estaba listo para luchar, pero antes de poder hacer algo notaría que su cuerpo no reaccionaba. ¿Qué demonios?, diría Freezer al darse cuenta de que su cuerpo se estaba curvando. Piccolo estaba usando el Mafuba. Freezer no podría moverse y lograría encerrarlo en una botella. Luego Piccolo le daría la botella a Vegeta. ¡Vamos, atácame!,
Kakaroto tiene que entender que estamos bajo ataque, diría Vegeta. Vegeta bajaría su ki al mínimo para reducir su defensa. Piccolo le lanzaría un gran rayo de ki que lo haría a pedazos. Aún así, Vegeta se mantendría firme con sus ropas rasgadas. Minutos más tarde, Piccolo iría en busca de Goku. Goku, tienes que ir a la habitación del tiempo. Jiren se ha vuelto muy fuerte, diría Piccolo. ¿Acaso Jiren regresó?, preguntaría Goku. Así es, Vegeta casi no sale con vida de esta, diría Piccolo. Luego llegaría al templo de Kamisama. Vería a Vegeta hecho pedazos. Vegeta, ¿qué pasó?, diría Goku. Fue Jiren, diría Vegeta. Freezer me salvó la vida. Estuve a nada de morir. Goku, ve a la habitación del tiempo y llévate esto, diría Piccolo al darle la botella. Pero no lo abras por nada en el mundo. ¿Qué es esto?, preguntaría Goku al sostener la botella en donde estaba Freezer. Rápido, no hay tiempo, diría Piccolo. Vegeta, ven conmigo, diría Goku. La próxima vez, alguien tiene que cuidar a la Tierra, diría Vegeta. ¡Demonios!, se quejaría Goku muy seriamente. Presentía que algo podía ir mal. Goku tendría la botella en su mano. No tenía idea de qué era. Dime qué tiene como para que me la lleve, diría Goku. Goku, vete. El tiempo es crucial, diría Piccolo. Deja de perder el tiempo, Kakaroto, o estaremos perdidos, diría Vegeta. Goku iría a la habitación del tiempo para entrenar. Entrenaré por 6 meses. Luego saldré, diría Goku. Sí, claro, ahora vete, diría Piccolo. Goku entraría a la habitación del tiempo. Todo había salido bien. Dende curaría a Vegeta. Este estaría como nuevo. Me siento algo culpable por hacer algo como esto, diría Piccolo. Es nuestra única salvación. Freezer nos mataría en cuanto bajemos la guardia, diría Vegeta. Vegeta destruiría por completo la puerta de la habitación del tiempo. Goku no podría salir de allí por su propia cuenta. Mientras tanto, dentro de la habitación del tiempo, Goku estaría entrenando por el supuesto peligro que no había. Goku se esforzaría mucho por varios meses, elevando su poder, pero nunca sospechó que todo sería una mentira para mantenerlo prisionero con Freezer. 3 meses después de ser encerrado en la habitación del tiempo, comenzaría a sospechar de la botella. La tenía resguardada en la cocina junto a los ingredientes para cocinar. Me pregunto qué tendrá dentro que no la puedo abrir, diría Goku. No costaba nada, simplemente decirme que tenía dentro. Eran solo unos segundos. Goku quedaría observando la botella. No soportaba la duda. Maldición. Ahora necesito abrirla, diría Goku. Goku tomaría la botella. Estaba a nada de abrirla, pero a último momento se arrepentiría. Mejor dejo esto aquí. Si no lo tengo que abrir es por algo, diría Goku. Goku continuaría con su entrenamiento con normalidad. Su objetivo era mejorar el control de ki del Super Saiyajin Blue para contener la energía y no gastar tanto. En la Tierra solo habían pasado algunas horas. Vegeta y Piccolo darían la noticia a los demás de lo que hicieron. Vegeta, ¿cómo pudiste? Goku es tu mejor amigo, diría Bulma. Ese tonto de Kakaroto no es mi amigo, solo otro Saiyajin, diría Vegeta. De todas maneras, fue lo mejor para la Tierra, con Freezer de visita fingiendo amistad. Algún día tendríamos problemas. Vegeta tiene razón, esos dos son un peligro, uno por malvado y el otro por idiota, diría Piccolo. Goku no mide sus acciones, así que hicimos lo mejor para todos. Pero, ¿quién le dará la noticia a Milk?, preguntaría Bulma. A mí me tocó avisarles cuando murió Goku y Piccolo se llevó a Gohan, así que les toca a ustedes, diría Krillin. Oye, no puedes desligarte de la responsabilidad de esa manera, diría Bulma. Tú le dirás a Milk lo que pasó, diría Vegeta. ¿Estás loco?, diría Bulma. Entre mujeres se entienden, diría Vegeta. Suerte con eso, diría Vegeta al irse. No puedes estar hablando en serio, diría Bulma furiosa. Creo que mejor te deseo suerte, diría Krillin al irse. No puede ser, tengo que pensar en una forma de calmar a Milk para que la noticia no le afecte tanto, diría Bulma. Bulma prepararía unas gotas relajantes. Con ellas dejaría a Milk en un estado de paz que recibiría bien cualquier tipo de noticia. Horas más tarde, Bulma llegaría a casa de Milk. ¿En dónde está Goku?, preguntaría Milk sin perder el tiempo. Espera, no te pongas así, diría Bulma. No me digas cómo ponerme. Goku lleva horas desaparecido y no da rastro. De seguro se fue a entrenar con Vegeta, diría Milk furiosa. Sí, así es, pero no te preocupes. Quedaron en volver pronto, por eso vine hasta aquí para avisarte, diría Bulma. No lo sé, no confío cuando Goku se va. Cada vez que lo hace o se muere o se queda en otro sitio,
diría Milk. Milk, mejor tomemos un té así te calmas. Diría Bulma. Bulma prepararía el té mientras Milk no dejaba de hablar sobre lo irresponsable que era Goku. Cielos, no ha parado ni para tomar aire. Pensaría Bulma mientras que Milk no dejaba de hablar. Con discreción Bulma colocaría las gotas sobre el té de Milk. Ambas beberían y las pupilas de Milk se dilatarían. Eso es, ya está haciendo efecto. Pensaría Bulma. ¿Qué era lo que te estaba diciendo? Diría Milk entre risas. Goku está encerrado en la habitación del tiempo. Se quedará allí por siempre. También encerramos a Freezer con él. ¿Bien? ¿Listo? ¿Me tengo que ir? Diría Bulma al irse. ¿Goku encerrado? Diría Milk. Bueno, no pasa nada. Bulma regresaría a la corporación Cápsula como si nada. Cielos, eso estuvo cerca. Diría Bulma. Al menos no estará molestando. Diría Vegeta. Hasta que no se le pase el efecto del tranquilizante que le puse. Espero que dure. Al menos debería de estar tranquila por 24 horas. Diría Bulma. El teléfono de Bulma sonaría y lo observaría con terror. ¡Adelante! ¡Contesta! Diría Vegeta. Y ella lo observaría con temor. No puede ser, Milk. Le di las gotas hace una hora. Diría Bulma. Finalmente Bulma contestaría el teléfono. ¿Cómo es eso de que Goku está encerrado en la habitación del tiempo? ¿Cómo se atreven a hacer algo como eso? No me importa si está con Freezer o qué rayos pase. Quiero que ahora mismo saquen a mi Goku de allí o de lo contrario los voy a... Decía Milk furiosa. Bulma no sabía cómo reaccionar. Milk no dejaba de hablar. Solo le cortaría el teléfono. Cielos, eso fue incómodo. Diría Bulma agobiada. Mientras tanto, dentro de la habitación del tiempo ya habían pasado los 6 meses. Goku estaba listo para salir. Muy bien. Es hora de salir de aquí, diría Goku. Es cierto, no debo de olvidarme la botella. Goku tomaría la botella e iría hasta la puerta para salir, pero notaría que la puerta no estaba. ¿Qué demonios está pasando?, preguntaría Goku. Goku deslizaría su mano por toda la pared. No encontraría manera de salir de allí. No puede ser, no hay puerta. ¿Y ahora cómo saldré de aquí?, se preguntaría Goku aterrado. Maldición, tiene que haber alguna manera de salir de aquí. Goku trataría de buscar una solución, pero se le haría imposible. Por más que tratara de encontrar una apertura, la puerta estaba perfectamente sellada. Quizás esto sea obra de Jiren, diría Goku. Seguramente destruyó la entrada para que no pueda salir de aquí. Goku golpearía fuertemente la pared, pero no pasaría nada. La pared entera retumbaría, pero ni siquiera se agrietaría. Tengo que salir de aquí de alguna manera, diría Goku. Goku atacaría las distintas paredes de la habitación del tiempo, pero era inútil, no había nada que hacer. También trataría de leer el ki de alguien del exterior, pero la distorsión en el tiempo no lo permitía. Bien, no tengo que ponerme nervioso. Aquí el tiempo fluye muy lento, así que puedo tomármelo con calma y encontrar la manera de salir de aquí, diría Goku. Goku se sentaría a meditar. Estaría pensando horas en un método para salir de allí. Luego de una profunda reflexión, solo se le ocurriría algo: la botella. ¿Qué tendrá esa botella? ¿Acaso será tan importante?, pensaría Goku. Sin más alternativa, Goku iría por la botella. Saber su contenido era su única esperanza. Goku tomaría la botella y la abriría. Freezer saldría al instante. ¿Qué demonios?, diría Goku. ¿Qué pasó?, diría Freezer furioso. Freezer, ¿qué hacías dentro de una botella?, preguntaría Goku. ¿Tú sabías esto?, preguntaría Freezer furioso. ¿Saber qué?, diría Goku. Un momento, ¿por qué estabas en la botella y Piccolo me dijo que no la abriera? Ese gusano verde fue el que me encerró allí con el Mafuba, diría Freezer furioso. ¿Mafuba?, preguntaría Goku. Es cierto, si tenía hasta el sello. Freezer saldría de la habitación, llegaría al exterior. ¿Qué lugar es este?, preguntaría Freezer. Esto es la habitación del tiempo, diría Goku. Entiendo, es ese lugar donde el tiempo pasa muy lento, el que han usado para entrenar, diría Freezer. Sí, algo así, diría Goku. Oye, no sé si lo sabes, pero estamos encerrados. ¿Cómo que encerrados?, diría Freezer furioso. Maldición, ahora todo tiene sentido. ¿De qué hablas?, preguntaría Goku. Acababa de llegar a la Tierra. Vegeta me sorprendió y me atacó por sorpresa. En una distracción, Piccolo usó el Mafuba para encerrarme, diría Freezer. Vegeta y Piccolo me dijeron que Jiren había regresado y que tú te sacrificaste para que Vegeta pudiese huir con vida, explicaría Goku. Pues, te mintió, diría Freezer. ¿Y por qué harían eso?, diría Goku. ¿Qué te dijeron sobre esa botella?, preguntaría Freezer.
que no la abriera por nada en el mundo, diría Goku. El objetivo de ellos era encerrarnos aquí dentro. Todo tiene sentido, diría Freezer. Goku, lamento decirte que tus amigos nos traicionaron. No lo creo, diría Goku. Seguramente me temieron, y como querías que me llevara bien con los habitantes de la Tierra, te vieron como una amenaza, diría Freezer. Goku recordaría su discusión con Vegeta y cómo éste le reclamaba por Freezer. No puede ser, de verdad me traicionaron, diría Goku. Goku comenzaría a aumentar su ki, estaba realmente enfadado. Freezer notaría el poder de Goku, estaba aterrado. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí dentro? He perdido la noción del tiempo, diría Freezer. 6 meses, diría Goku. Se supone que en 6 meses saldría, mientras Vegeta trataba de defender la Tierra. Bien, ahora busquemos la manera de salir. Imposible, ya lo intenté todo. La habitación del tiempo es otra dimensión. No hay manera de que podamos salir sin ayuda externa, diría Goku. ¡Maldición! En cuanto ponga mis manos en Vegeta me lo pagará caro, diría Freezer. Mientras tanto, en el templo de Kamisama, Piccolo, Dende y Vegeta estarían custodiando la habitación del tiempo. Créanme, sin puerta no podrán salir, diría Dende. Aún así, no debemos de confiarnos. No sé cuánto tiempo necesitan para morir, diría Piccolo. Los Saiyajins podemos vivir hasta 250 años, diría Vegeta. Kakaroto está por encima de los 50, así que en un poco más de medio año llegaría al límite de su expectativa de vida. ¿Y Freezer?, preguntaría Piccolo. Nadie sabe nada sobre su raza, diría Vegeta. Lo que es cierto es que se ve igual desde que era un niño. Por eso insistí en dejarlo encerrado en el Mafuba. Mientras ese cabeza hueca no lo abra, no podrá fortalecerse. Sería un seguro si sucediera el milagro de que puedan salir, diría Piccolo. De pronto Vegeta y Piccolo sentirían el gigante ki de Jiren. No es cierto, diría Piccolo. Regresó muy pronto ese insecto, diría Vegeta nervioso. Vegeta, si Goku estuviera aquí podrías derrotarlo. Yo no te seré de ayuda, diría Piccolo. Maldición, diría Vegeta. Vegeta se acercaría al borde de la plataforma. Sabía que era el único que podría hacer algo. Supongo que todo depende de mí, diría Vegeta. Vegeta elevaría su ki y saldría volando de allí. Piccolo, Vegeta no podrá solo, diría Dende. Lo sé, diría Piccolo. Oye, ¿recuerdas cuando el anterior patriarca sacó los poderes ocultos de Gohan y Krillin? Sí, lo recuerdo, diría Dende. ¿Crees poder hacer lo mismo?, preguntaría Piccolo. Lo siento, aún no estoy tan experimentado como Dios de la Tierra, diría Dende. Pero podrías intentarlo con las esferas del dragón. Supongo que no tengo otra opción, diría Piccolo. Piccolo iría directo a la Corporación Cápsula. Necesitaba las esferas del dragón para intentar algo nuevo. Quería saber si podía despertar sus poderes ocultos, si es que tenía alguno. Minutos más tarde, vemos a Piccolo con Bulma. Le había planteado la situación. De acuerdo, aquí tienes, diría Bulma. Espero que puedas ayudar a Vegeta con eso. Tengo que ayudarlo o la Tierra será destruida, suspiraría Piccolo al saber que hacía todo por el bien de la Tierra. Jiren estaba en la Tierra. Vegeta acababa de llegar. ¿Con qué decidiste volver?, diría Vegeta seriamente. No es personal, es por el destino de los 12 universos, diría Jiren. No me vengas con eso, y pelea de una maldita vez, diría Vegeta al transformarse en Super Saiyajin Blue. No podrás ganarme con ese nivel. Además, estás solo, diría Jiren. ¡Ja! No necesito a ese tonto de Kakaroto para ganarte, diría Vegeta confiado de sí mismo. Vegeta se lanzaría con todo hacia Jiren. Lo atacaría con una serie de golpes consecutivos, pero sus ataques no tendrían efecto alguno. Jiren lograba esquivarlo todo. Claramente, Vegeta solo contra Jiren no la tendría fácil. Jiren golpearía el estómago de Vegeta con fuerza, lo dejaría casi sin aliento. Vegeta no podría moverse por un momento. Sin Goku, no eres nada, solo una simple basura, diría Jiren. Jiren de un gancho levantaría a Vegeta del suelo. Este caería varios metros lejos. En ese momento el cielo se oscurecería. Jiren no lo comprendía, pero Vegeta lo sospechaba. Piccolo acababa de llamar al dios dragón. Espero que esto resulte, diría Bulma. Dime, ¿cuál es tu deseo? Puedo cumplir cualquier cosa, diría Shenlong.
Deseo que liberes mis poderes ocultos, diría Picoro. Eso es muy fácil de cumplir, diría Shenlong. Los ojos de Shenlong brillarían, cumpliendo así el deseo de Picoro. El cuerpo de Picoro comenzaría a cubrirse de energía. Podría sentir como su nuevo poder recorría sus venas. ¿Sientes algo? Preguntaría Bulma. Sí, algo, aunque no parece mucho, diría Picoro. Tus poderes ocultos fueron despertados, pero ahora depende de ti usarlos al máximo, diría Shenlong. Creo entender, diría Picoro. Shenlong se iría, el cielo volvería a ser de día. No entiendo qué quiso decir con eso, diría Bulma. No importa, yo sí entiendo, diría Picoro al salir. Picoro, espera, diría Bulma, pero sería en vano. Cielos, ni siquiera quiso escucharme. Picoro volaría a gran velocidad. Jiren y Vegeta sentirían ese gran poder. En pocos segundos Picoro se sumaría a la pelea. Vete de aquí, aunque hayas aumentado tus poderes, no podrás ayudarme, diría Vegeta. Eso es lo que tú crees, diría Picoro. Picoro gritaría elevando su poder al máximo. Su piel se pondría más clara, casi al color naranja. ¿Eso es posible?, se preguntaría Vegeta asombrado. Picoro observaría sus manos, sentía el poder recorrer por ellas, pero tenía la sensación de que aún podía darlo más. Muy bien, grandote, es hora de ponerte a bailar, diría Picoro. Picoro iría con todo hacia Jiren, lo atacaría con una variedad de golpes. Jiren lograba esquivar cada uno de sus ataques, aunque valoraba el nuevo poder de Picoro. No lo entiendo, ¿eso tiene que ver con el cielo oscureciéndose?, preguntaría Jiren. Picoro burlaría la guardia de Jiren, le daría un golpe de puño en su mejilla. Jiren, furioso, se repondría, tomaría a Picoro de la cabeza y lo estrellaría contra el suelo. Luego Jiren lo golpearía una y otra vez contra el suelo. De pronto, una patada voladora de Vegeta lanzaría lejos a Jiren, dándole así un poco de aire a Picoro. Eso fue algo estúpido, diría Vegeta, pero útil. Si no peleamos con todo, no podremos contra este gigante, diría Picoro. Picoro y Vegeta elevarían su ki al máximo. Ambos se lanzarían con todo hacia Jiren. En ese momento Jiren sentía que estaba en problemas, por lo que debería de pelear en serio. Jiren, de una expansión de energía, lanzaría lejos a Picoro y Vegeta. Mientras ellos tomaban distancia, Jiren lanzaría varios rayos de ki hacia ellos dos. Vegeta y Picoro deberían esquivar los ataques, aunque estarían muy cerca de ser alcanzados. Este sujeto parece que no tiene límites, diría Vegeta furioso. Picoro y Vegeta lanzarían dos rayos de ki hacia Jiren. Jiren lo soportaría sin problema alguno. Luego Jiren llegaría a Vegeta, lo sujetaría del cuello y le daría 3 rápidos golpes de puño en su estómago. Picoro se lanzaría con todo hacia Jiren para asistir a Vegeta. Vegeta caería al suelo perdiendo su transformación. Picoro atacaría de manera desenfrenada a Jiren, pero no lograría darle un solo ataque. Finalmente, Jiren, de un golpe en el pecho de Picoro, lo lanzaría lejos. Luego Jiren lanzaría un poderoso rayo de ki. Picoro no tendría tiempo para esquivarlo. Sujetaría el ataque con sus manos. De esa manera lograba soportarlo, pero cada vez gastaba más energía solo para resistirlo. Si no logro desviar esto, moriré, diría Picoro. Vegeta se pondría en pie en pésimas condiciones. El último ataque de Jiren lo había dejado en mal estado. No va a sobrevivir a eso, diría Vegeta temiendo lo peor. Picoro estaba a nada de caer. El poder de Jiren era supremo, pero de pronto una extraña energía surgía de Picoro. Su cuerpo se iluminaría, comenzaría a crecer su musculatura. ¿Qué está pasando?, diría Vegeta asombrado. Picoro llegaría a su nueva forma, lograría así desviar el ataque de Jiren. No es cierto, diría Jiren furioso. Ahora sí te daré lo que te mereces, diría Picoro seriamente. Picoro llegaría a Jiren con un fuerte golpe de puño, lanzándolo varios metros lejos. Jiren impactaría contra un risco, haciéndolo pedazos. No puedo creer que Picoro se haya vuelto tan fuerte. Esto tiene que ver con las esferas del dragón, diría Vegeta. Jiren se pondría en pie. Estaba furioso. No puede ser que te hayas vuelto tan fuerte de la nada. En el torneo del poder no valías nada, diría Jiren. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo?, diría Picoro.
Jiren se pondría furioso, se lanzaría con todo hacia Picoro, lo sujetaría del cuello con fuerza y lo arrastraría por el suelo. Picoro trataría de liberarse, pero aún así Jiren era una bestia. Tras unos cuantos segundos de torturar a Picoro, Vegeta tomaría coraje, se transformaría en Super Saiyajin Blue y desataría todo su poder. ¡No te dejaremos que le hagas nada a la Tierra!, diría Vegeta seriamente. Si peleamos juntos, quizás tengamos alguna oportunidad, diría Picoro. Tenemos que demostrarle a Kakaroto que no lo necesitamos para salvar a la Tierra, diría Vegeta. Jiren realizaría una explosión de ki destruyendo todo a su paso. Picoro y Vegeta se cubrirían para soportar el ataque, pero no durarían mucho tiempo. ¡Demonios! Este sujeto parece tener energía infinita, diría Picoro. ¡Maldición! ¡No puedo perder de esta manera!, diría Vegeta. En ese momento, dentro de la habitación del tiempo habían pasado ya 8 meses. Goku y Freezer habían estado entrenando duramente. Freezer había alcanzado mucho poder en poco tiempo, por lo que pudo alcanzar el nivel que Goku había logrado. Goku en un momento lanzaría un poderoso rayo de ki hacia Freezer. Este contestaría con otro rayo de ki. La habitación del tiempo temblaba por el poder de ambos. De pronto ambos ataques se cancelarían por completo. Tanto Freezer como Goku estaban recuperando el aliento. Eres genial, Freezer. Hace 2 meses no podías darme un solo golpe, y ahora igualaste mi poder, diría Goku. Esa es la peculiaridad de los demonios del frío, diría Freezer. Además, entre mi raza soy un prodigio. Freezer, dime la verdad. ¿Por qué has cambiado?, diría Goku. No he cambiado, diría Freezer molesto. Solo estoy en paz con ustedes. Me recuerdas a Picoro, diría Goku. Está bien, diría Freezer al suspirar. Después de gobernar tantos planetas y tener el poder, me di cuenta de que no soy tan feliz como ustedes. Comprendí que tienen algo que los motiva, todo eso que los hace entrenar y superar sus límites. Entiendo. Se puede decir que te estás haciendo bueno, diría Goku. Cierra la boca, diría Freezer molesto. Freezer le daría la espalda a Goku. Quedaría pensativo por un momento. Creo que podemos salir de aquí, diría Freezer. ¿De verdad?, diría Goku. Sí, recordé el funcionamiento de algunos motores cuánticos de mis naves. Distorsionan el espacio-tiempo a su alrededor. En el motor el tiempo pasa más rápido y eso hace que tenga más tiempo de energía, diría Freezer. No entendí, diría Goku. No importa, diría Freezer. Dime, Goku, ¿crees en la rotación? ¿La qué?, diría Goku. Haré una prueba, diría Freezer. Freezer colocaría sus manos una cerca de la otra, crearía una pequeña bola de energía de gran intensidad. ¿Qué planeas hacer?, preguntaría Goku. La habitación del tiempo sufre de una constante distorsión del tiempo, diría Freezer. Si pudiera distorsionarlo, quizás podríamos crear un portal de regreso. La bola de ki comenzaría a girar sobre sí misma una y otra vez. Freezer estaría esforzándose por lo que gastaba energía. La bola de ki crecería y comenzaría a girar en un círculo de tamaño de Freezer. La velocidad era cada vez más fuerte. Una cortina de aire se crearía alrededor de Freezer. ¿Qué está pasando?, diría Goku. Es mucha energía que controlar, pero creo que puedo hacerlo, diría Freezer. Todo comenzaría a temblar a su alrededor. Freezer se veía cada vez más cansado, pero no se rendiría. Incluso Freezer usaría su forma Golden para usar todas sus fuerzas. Ten cuidado, Freezer, esto es peligroso, diría Goku. Quiero salir de aquí, como sea, diría Freezer. Freezer forzaría su ki. La bola de energía cada vez rotaba más rápido. Goku le daría algo de su energía a Freezer para que éste pudiera seguir sosteniendo esa técnica. Puedo sentirlo, diría Goku. Puedo sentir el ki de los demás. La bola de ki se convertiría en algo oscuro cuya fuerza atraía a Goku y Freezer. Si lo detengo, se irá, diría Freezer. No hay problema, diría Goku. Goku tocaría a Freezer y usaría la teletransportación. Gracias a sentir el ki de los seres de la Tierra, podrían salir de la habitación del tiempo. Jiren seguía expandiendo su energía, pero se detendría al percibir las energías de Goku y Freezer. ¿Qué es eso?, preguntaría Jiren aterrado. Eso no puede ser cierto, diría Picoro aterrado. Kakaroto y Freezer, diría Vegeta sin comprenderlo. Les dije, miren el poder de esos dos, diría Jiren. Por eso tengo que destruir la Tierra. Goku y Freezer aparecerían finalmente. Goku tenía abrazado a Freezer de un brazo, ya que éste estaba desmayado. No puedo creerlo, diría Vegeta entre dientes.
Vegeta, Piccolo, diría Goku seriamente. Son unos malditos traidores. Kakaroto, maldito insecto, diría Vegeta furioso. Terminé escapando de la habitación del tiempo gracias a Freezer. Casi sacrifica su vida para lograrlo, diría Goku. No puedo creerlo. Lo liberó después de todo, diría Piccolo. Piccolo, me decepcionaste, diría Goku. Esperaba algo de esto de parte de Vegeta, pero no de ti. Y eso que una vez fuiste el dios de la tierra. La culpa es tuya por hacerte amigo de ese genocida, diría Piccolo. ¿Qué le sucede a su presencia? Es totalmente distinta, pensaría Jiren aterrado. Goku en un instante llegaría a Vegeta y Piccolo con un golpe de puño. Ambos perderían sus transformaciones y caerían desmayados. Ahora que nadie nos molesta, podremos pelear tú y yo, diría Goku seriamente. Maldición, ahora sí que es fuerte, pensaría Jiren. Jiren y Goku se observarían por un momento. Ninguno de los dos tomaba la iniciativa. ¿Qué sucede contigo?, preguntaría Goku. Estoy esperando a que ataques. Freezer abriría los ojos. Había recuperado la conciencia. Vaya, ¿con qué escapamos?, diría Freezer al ponerse en pie. Freezer, gastaste mucha energía. Será mejor que descanses, diría Goku. No importa qué tenga que hacer. Destruiré este planeta a toda costa, diría Jiren al crear una bola de ki en su mano. Jiren trataría de atacar directo al núcleo de la Tierra, pero Freezer de una patada lo lanzaría lejos. La bola de ki saldría directo a Goku, pero este la sostendría con facilidad. ¡Eres un tramposo!, diría Goku mientras sostendría la bola de ki. Estaba muy furioso con Jiren. Jiren se pondría en pie. Los golpes que le habían dado le provocaron un gran dolor. Conozco ese truco. No te funcionará con nosotros, diría Freezer. Maldito, no juegues a ser el defensor. Eres un maldito desgraciado que quiere destruirlo todo, diría Jiren. Cierra la boca. Confío más en Freezer que en Vegeta y Piccolo, diría Goku. Ya veo. Así que ustedes dos son los que guiarán a los universos a su destrucción, diría Jiren. Para tu información, soy un conquistador, así que eso de destruir no me beneficia en lo absoluto, diría Freezer. Jiren, no tiene caso que pelees con nosotros. Vete, hazme el favor, diría Goku. No puedo irme sin destruir la Tierra, diría Jiren. Jiren elevaría su poder al máximo tratando de usar todas las fuerzas que le quedaban. Se lanzaría con todo hacia Goku, lo atacaría con una lluvia de golpes, pero ninguno conectaría con éxito. Goku le daría un corto golpe de puño en la boca del estómago. Ni siquiera estaba transformado. Jiren tosería sangre y no podría moverse. No puede ser, diría Jiren adolorido. Luego Goku de una patada en su pecho lo expulsaría varios metros lejos. Jiren trataría de ponerse en pie, pero no lo lograría. ¡No!, decía Jiren, pero no podría ni levantarse. Quiero evitar matarte. Vete de aquí, diría Goku seriamente. Dudo que pueda moverse por sí mismo, diría Freezer. Freezer se acercaría a Jiren, lo señalaría con su mano, mientras acumulaba energía en ella. Freezer, diría Goku tratando de evitar que hiciera algo indebido. Freezer le daría energía a Jiren, lo curaría parcialmente. Jiren de un salto retrocedería desconcertado. Vegeta y Piccolo recuperarían la conciencia. No podían creer lo que estaban viendo. ¡Freezer!, diría Vegeta asombrado. ¡Vete!, diría Freezer seriamente. Jiren huiría de allí sin esperanza de poder hacer algo. ¿De verdad permitió que Jiren huyera?, diría Vegeta asombrado. No solo eso, lo curó, diría Piccolo. No parece ser el mismo Freezer de siempre. ¿Pero qué tenemos aquí? El dúo que nos traicionó, diría Freezer. ¡Cierra la boca, insecto!, diría Vegeta al lanzarse con todo hacia Freezer. En el momento en que Vegeta llega a Freezer, este lo rechazaría con un simple golpe de su cola. Vegeta recibiría el ataque en su rostro, saliendo despedido lejos. No lo has entendido. Estás muy lejos de mi poder, diría Freezer. Ustedes dos son la peor basura que he visto jamás, diría Goku furioso. ¡Cierra la boca! Hicimos esto por el bien de la Tierra, diría Vegeta. Sí, cómo no. Mira quién salvó la Tierra en lugar de ustedes, diría Goku. Goku, será mejor que nos vayamos de aquí, diría Freezer. Puedo ofrecerte trabajo en mi organización. Te lo agradezco, pero no quiero conquistar planetas,
diría Goku. No importa, serás mi invitado. Después de todo te has portado muy bien conmigo, diría Freezer. Goku y Freezer se irían de allí. Vegeta y Piccolo se darían cuenta de que esa sociedad sería peligrosa. Creo que cometimos un grave error, diría Piccolo. Horas más tarde, Jiren estaba frente a Vermouth. Acababa de ser curado por Margarita. Eres una decepción, diría Vermouth. Eres más fuerte que todos los dioses de la destrucción y te acaban de humillar 2 mortales. Lo siento, pero no es tan fácil como parece, diría Jiren. Estoy solo, y ellos cuentan con mayoría, además de sus técnicas y la habitación del tiempo. La culpa es suya, señor Vermouth. Después de todo, confió en un solo mortal, diría Margarita. No es mi culpa que Jiren sea el único guerrero decente que tiene el universo 11, diría Vermouth molesto. Pues si no encuentra otro guerrero de su calibre, no podrán destruir la Tierra, diría Margarita. Yo iré, diría Jiren. ¿De qué hablas? Perdiste 2 veces seguidas. La próxima vez no te perdonarán la vida, diría Vermouth. Usaré la habitación del tiempo y entrenaré, diría Jiren. De esa manera no podrán conmigo. ¿Cuentas con una máquina del tiempo?, preguntaría Margarita. No, por ahora, pero sé que la patrulla del orgullo podrá construir una. Tenemos la tecnología suficiente para hacerlo, diría Jiren. ¿Qué opina, señor Vermouth?, preguntaría Margarita. Supongo que no tenemos otra opción, diría Vermouth. Intenta que sea lo más rápido posible. No tenemos mucho tiempo. De lo contrario, la profecía se cumplirá. En la Tierra, Goku llegaría a su casa. Milk estaba muy preocupada por él. Goku, al fin regresas, diría Milk desconcertada. Bulma me dijo lo que te hicieron. No los puedo perdonar por eso. Espera, ¿Bulma lo sabía?, preguntaría Goku. Si te refieres a encerrarte en la habitación del tiempo, claro que sí. Ella me lo contó, aunque me drogó para que lo tomara bien, diría Milk. Milk, lamento tener que darte esta noticia, pero tendré que irme de la Tierra, diría Goku. ¿De qué estás hablando?, preguntaría Milk, confundida. Lo siento, entiende que Piccolo y Vegeta me traicionaron. Quedarme aquí sería ponerlos en peligro a ustedes, diría Goku. Pero Goku, diría Milk desconcertada. Entiende, las cosas ya no son como antes. Si no me voy, todo será peor para ustedes. Con Freezer las cosas están bien, así que iré con él, diría Goku. Goku, por el amor de Dios, escucha tus palabras. Estás hablando del asesino de tu familia, diría Milk. Lo sé, pero tienes que entender que él ya no es como antes. Milk se pondría a llorar, pero lo comprendería. No me gusta tu idea, pero luego de la traición imagino que no tienes otro camino. Por favor, prométeme que nos visitarás, diría Milk. Claro, cuenta con ello, diría Goku. Horas más tarde vemos a Goku llegar a la nave de Freezer con la teletransportación. Goku, ¿con qué te decidiste después de todo?, diría Freezer. No me gusta la idea de estar en tu ejército, pero no tengo otra opción, diría Goku. Cielos, Vegeta y Piccolo me fallaron, y no sé si alguien más les siga el juego. Ahora tenemos otro problema más grande, diría Freezer. Y es Jiren. ¿Regresó?, preguntaría Goku. No, pero según mis informantes parece que está planeando algún tipo de ataque a la Tierra. ¿Sabes lo que significa eso?, diría Freezer. Maldición, ese bastardo, diría Goku. No sé por qué lo dejamos con vida. Vaya, vaya, que escuchan mis oídos. El mismo Goku hablando de exterminar a un enemigo. Sonreía Freezer en un tono de burla. No te pases, tuvo 2 oportunidades, la tercera no se salvará, diría Goku. Mientras tanto, Vermouth estaba en comunicación con Bills. Estaban hablando sobre una extraña profecía que condenaba a los 12 universos. Entiéndelo de una vez por todas, la Tierra tiene que desaparecer, diría Vermouth fuera de sí, ya que Bills no escuchaba razones. Ya te dije que lo que pasa en mi universo es mi problema, así que deja de meter las narices aquí, o tendrás problemas con Zeno-sama, diría Bills seriamente. Gato idiota, se trata de los 12 universos, diría Vermouth. Me meteré en tu universo las veces que sea necesario, si es para garantizar la supervivencia de mi universo. Entonces, ¿en dónde están los demás dioses?, preguntaría Bills. Ninguno aceptó ayudar a Vermouth, ¿vale?, intervendría Margarita. Oye, ¿de qué lado estás?, preguntaría Vermouth.
No olvide que soy un ser imparcial, ¿vale? Diría Margarita. Hermana, ese tal profeta del que hablan, ¿qué tan confiable es? Preguntaría Whis. Demasiado. Jamás ha fallado en una predicción. Diría Margarita. No lo sé, me parece extraño. Yo no he tenido un solo sueño, y el pez oráculo no ha visto nada. Diría Bills. Así que no confío en ese señor. Como quieras, pero si tengo que ir a la Tierra a destruirla yo mismo, lo haré. Diría Vermouth. Toca la Tierra y te romperé el cuello. Diría Bills. Hazlo y ambos universos desaparecerán. Diría Vermouth furioso. Señores, llamarían Margarita y Whis al mismo tiempo para detener la pelea. Eres un maldito flojo y todos lo pagaremos por ti. Diría Vermouth y cortaría la comunicación. ¡Demonios! Diría Bills. Justo que quería dormir un par de años. No se alarme, dudo mucho que venga hasta aquí a destruir algo. Eso va contra las normas. Diría Whis. De todas maneras deberemos de estar atentos. Diría Bills. Pasarían algunos días. En la patrulla del orgullo finalmente lograrían construir una habitación del tiempo. ¿De verdad esto funcionará? Preguntaría Jiren. Así es, no es tan potente como la de la Tierra, pero un día en su interior son 50 días aquí. Diría Topo. Espero que le saques un buen provecho. Es la única manera de evitar la profecía. Diría Jiren. Lo haré. Jiren entraría a la habitación del tiempo. Estaba listo para dar todo su esfuerzo. En ese momento Vermouth se desesperaría. Los nervios lo consumían. Ya no lo soporto más. Iremos a la Tierra del Universo 7. Diría Vermouth. recuerde que es en contra de las normas. Podría tener un problema con Zenosama, ¿vale? Diría Margarita. No me importa, sé que lo entenderá. Diría Vermouth. Vermouth y Margarita viajarían al Universo 7, apreciarían la Tierra desde el espacio. Si va a hacerlo, hágalo ahora. Diría Margarita. Sí, lo sé. Diría Vermouth. Vermouth dejaría caer una bola de Hakai. Estaría esperando a que la Tierra desaparezca, pero no pasaría nada. No lo entiendo. Diría Vermouth. ¿Se te cayó algo? Diría Bills al llegar con Whis. ¿Qué haces aquí? Preguntaría Vermouth irritado. Eres un desgraciado. Yo tendría que preguntarte eso. Es mi universo. Diría Bills y mostraría la bola de Hakai en su mano. Vine a hacer tu trabajo porque eres un completo inútil. Diría Vermouth. Vete de aquí, o lo pagarás caro. Diría Bills. Señor Vermouth, los dioses no pueden pelear, ¿vale? Diría Margarita. Señor Bills, le recuerdo lo mismo. Diría Whis. Espero que no cometa una locura. Maldición. Diría Bills. Bills y Vermouth se observarían de manera amenazante. Ambos estaban a nada de iniciar una pelea. En ese momento, Freezer se percataría de la presencia de los dioses. Goku, ven rápido. Diría Freezer. ¿Qué pasa? Preguntaría Goku. Los dioses de la destrucción están en la Tierra. Diría Freezer. No puede ser. Diría Goku desconcertado. Vermouth crearía varias bolas de Hakai. Las lanzaría todas hacia la Tierra. Bills se encargaría de proteger la Tierra y desviaría cada una de las bolas de Hakai. No podrás esquivarlas todas. En cuanto una de ellas toque la Tierra, será su fin. Diría Vermouth. Oye, detente o le diré a Zenosama. Diría Bills furioso. Se lo diré yo mismo después de que lo haya hecho. Diría Vermouth. Vermouth seguiría atacando, pero Goku y Freezer llegarían con la teletransportación. Goku patearía la cabeza de Vermouth lanzándolo lejos. ¡Maldición! ¡No puedo respirar! Diría Goku. Goku, regresa a la nave. No puedes permanecer en el espacio. Diría Freezer. ¿Acaso se hicieron amigos? Preguntaría Whis. A Goku le costaba respirar. Además estaba sufriendo del vacío del espacio. Goku, vete. Yo me encargo. Diría Freezer. Cielos, no puedo hacer nada aquí. Diría Goku. Goku desaparecería con la teletransportación regresando a la nave de Freezer. Vermouth flotaba en el espacio. Parecía estar inconsciente. Ese payaso estuvo a nada de destruir la Tierra. Diría Freezer. Freezer, ¿desde cuándo estás del lado de la Tierra? Diría Bills desconfiado. Ese no es asunto tuyo. Respondería Freezer. Oye, ten más cuidado con cómo me hablas. Recuerda que soy el dios de la destrucción. Diría Bills seriamente. Pues, ya no te tengo miedo. Mi poder supera el tuyo por mucho. Diría Freezer. Mientras ambos discutían, Vermouth lanzaría una sutil energía de Hakai de la que nuestros amigos no se darían cuenta.
En cuestión de segundos, la Tierra desaparecería en una explosión de energía morada sin dejar ni siquiera escombros. ¡No es cierto!, diría Freezer preocupado y temblando mientras veía todo lo que estaba sucediendo en el planeta Tierra. Freezer no podía creer que la Tierra hubiera sido desaparecida en un descuido. Goku lo había visto todo desde la nave de Freezer. Estaba realmente furioso. ¡Maldición! ¡Lo mataré!, diría Goku. Espera, no puedes ir al espacio, no lo soportarás. Diría Very Blue. Whis, Diría Bills. Como ordene. Diría Whis. Whis golpearía con su báculo 2 veces para retroceder el tiempo, pero Margarita haría lo mismo. De esa manera, Margarita anularía la regresión temporal. Margarita, Diría Whis molesto. Whis, Respondería Margarita con normalidad. ¿cómo te atreves a cancelar mi retroceso en el tiempo? Diría Whis molesto. solo sigo órdenes de mi dios de la destrucción. Diría Margarita. Whis, rápido. Diría Bills. Hazlo y lo evitaré. Diría Margarita. De pronto un láser de ki atravesaría el pecho de Vermouth, justo en su corazón. Vermouth perdería la vida en el momento. Whis, tengo entendido que si no hay un dios de la destrucción, el ángel deja de actuar como tal. Diría Freezer. Así es. Diría Whis. Whis golpearía su báculo 2 veces. El tiempo retrocedería, menos para los presentes en el espacio. La pequeña energía de Hakai estaba por tocar la atmósfera de la Tierra, pero Bills llegaría a tiempo para evitarlo. El dios de la destrucción tomaría la energía de Hakai en su mano y lograría desaparecerla. Justo a tiempo. Diría Bills al regresar. Señor Freezer, eso ha sido muy inteligente. Diría Whis. 5 segundos más, y no podría regresar el tiempo antes de que la Tierra fuera destruida. Lo tiene bien merecido por meterse en el universo que no le corresponde. Diría Bills al observar el cuerpo de Vermouth. Margarita, ya puedes irte. Diría Whis. Margarita se mostraría molesta y se retiraría con el cuerpo de Vermouth, pero Bills se colocaría frente a Freezer y lo observaría de manera sospechosa. ¿Acaso sucede algo?, preguntaría Freezer. ¿Qué estás planeando? Preguntaría Bills seriamente. Nunca te he visto hacer algo por los demás si no obtienes un beneficio a cambio. Goku ha salvado el universo en más de una ocasión. Yo quiero conquistarlo. Me parece inteligente procurar la seguridad de mis dominios. Diría Freezer. Tan solo es eso. Es un razonamiento bastante interesante. Diría Whis. Más te vale que no me entere que estás planeando algo extraño. Diría Bills. La Tierra es un excelente lugar para vacacionar, y no quiero que nadie lo toque. Por supuesto, diría Freezer. Después de todo, Goku y yo somos amigos. Horas más tarde, Freezer llegaría de regreso a su nave. Freezer, ¿qué fue todo eso?, preguntaría Goku. Te lo perdiste, diría Freezer. En realidad, Vermouth había logrado destruir la Tierra, pero Whis pudo retroceder el tiempo, aunque claro, debí de matar a Vermouth para eso. Cielos, eso estuvo cerca, diría Goku. Freezer, cada día sé que puedo confiar más en ti. Oye, no te confundas y deja de halagarme de esa manera que me da náuseas, diría Freezer molesto. Como digas, diría Goku. Pasarían varios días. En la Tierra nadie tenía novedades de Goku ni de Freezer. No puedo creerlo. Esos dos se hicieron amigos, diría Vegeta molesto. Vegeta, todo es tu culpa y la de Piccolo, diría Bulma. Oye, sí entiendes que se trata de Freezer, diría Piccolo. No importa, puede que haya estado de acuerdo en su momento, pero fue una idea muy estúpida. Ahora tenemos a Goku como enemigo, diría Bulma. Encerrarlos en la habitación del tiempo solo fue para fortalecerlos, diría Piccolo. Hubiera sido mejor encerrar a Freezer en la botella y dejarlo a él solo en la habitación del tiempo. Conociendo al estúpido de Kakaroto lo habría buscado y liberado, diría Vegeta. Además, sus decisiones afectan a la seguridad de los demás. Es un peligro. Si no mal recuerdo, en el pasado Cell alcanzó su última forma porque lo ayudaste a absorber a 18, diría Bulma seriamente. Eso fue distinto, diría Vegeta molesto, aunque en el interior sabía que Bulma tenía razón. En la nave de Freezer, el emperador del mal y Goku estaban manteniendo una seria discusión. Freezer, de verdad, agradezco todo lo que haces por mí, pero tienes que dejar de invadir planetas, diría Goku. No lo entiendes, es una cuestión de herencia familiar, diría Freezer. Toda mi vida me dediqué a esto, al igual que mi padre, que mi abuelo y que el padre de mi abuelo, diría Freezer. No sé hacer otra cosa que no sea conquistar planetas y pelear con seres poderosos.
En serio, tu última invasión provocó miles de muertos, diría Goku. Pero le di la oportunidad de existir a una civilización cuyo planeta estaba por explotar, diría Freezer. Solo hice negocios con eso, no es para tanto. Freezer, diría Goku entre dientes. Vaya, creo que nuestra amistad no llegará muy lejos de esta manera, diría Freezer. No tengo problema en que pertenezcas a mi ejército, pero es mi organización y tendrás que respetarlo. Entonces lo mejor será que me vaya de aquí, diría Goku. Goku usaría la teletransportación para llegar al planeta Yardrat. Cielos, ¿y ahora qué hago con Freezer?, se preguntaría Goku. Pensé que de verdad cambiaría, pero aún le falta mucho para ser una buena persona. Pasarían varios días mientras Goku comenzaba su nueva vida con los Yardrats. En ese momento, Freezer estaba por invadir un planeta. Debió de ir personalmente porque sus mejores soldados no tenían la capacidad de hacerlo. Vaya, ahora tengo que hacer el trabajo sucio yo mismo, diría Freezer molesto. De pronto Freezer sentiría un ki gigantesco. ¿Qué es eso?, se preguntaría Freezer. Jiren acababa de llegar. Todos los soldados de Freezer huirían por la presencia del titán. ¿Tú? ¿Qué demonios pasó contigo?, preguntaría Freezer. Jiren emanaba una energía muy particular. Solo con caminar el suelo bajo él se deshacía. ¡Demonios! El poder de este sujeto es diferente, diría Freezer. Freezer, antes de comenzar la pelea, se transformaría en Golden Freezer. Sabía que estaba ante un enemigo formidable. Entrené muy duro para eliminarte, diría Jiren. Ahora nadie te salvará. Eso lo dudo, diría Freezer, aunque sentía mucho miedo. Freezer se lanzaría con todo hacia Jiren, pero al momento de atacarlo, Jiren simplemente desaparecería. No es cierto, diría Freezer. Freezer buscaría por todas partes, pero no lo vería por ningún lado. No puede desaparecer de la nada, diría Freezer. De pronto Jiren llegaría a Freezer con un codazo en su rostro. Freezer saldría despedido lejos, chocando contra una gran roca. Aún tengo mucho más para ti, diría Jiren. Maldito, ya verás, diría Freezer. Freezer forzaría su ki al máximo, iría con todo hacia Jiren, lo atacaría con una secuencia de golpes a gran velocidad, pero ninguno de sus ataques conectaría con éxito. Jiren esquivaría todo sin mucho esfuerzo. Luego de varios segundos, Jiren le daría un golpe de puño en el estómago de Freezer que lo dejaría doblado. Ahora sabes quién es el que manda, diría Jiren mientras sujetaba a Freezer del cuello. Freezer desde sus ojos lanzaría 2 láseres de ki, pero Jiren esquivaría el ataque al torcer su rostro de lado. Ni con tus trucos podrás contra mí, diría Jiren. Jiren presentaría su mano en el estómago de Freezer, crearía una bola de ki y la explotaría. Freezer saldría volando lejos y caería al suelo seriamente herido. ¡Maldito!, diría Freezer al ponerse en pie con dificultad. Jiren lanzaría una bola de ki hacia Freezer, pero otra bola de ki impactaría en ella desviando su curso. Goku había llegado justo a tiempo para salvar a Freezer. Vaya, ¿con qué decidiste ser mi héroe después de todo?, diría Freezer. Jiren es mucho más peligroso que tú, diría Goku. Y ahora tal parece que es mucho más fuerte. ¡Qué bueno que viniste, Goku! Ahora me ahorraré el tiempo de buscarte, diría Jiren. Luego de que mate a ustedes dos, destruiré la Tierra para salvar a los 12 universos. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Junto con Freezer estaban listos para luchar. Muy bien, ahora sí que no tendrás una oportunidad para escapar, diría Goku. Goku y Freezer elevarían su ki al máximo. Ambos se lanzarían con todo hacia Jiren. Jiren debería de luchar contra ambos, cosa que se le hacía difícil. Entre los tres mantendrían una batalla sin precedentes que obligaría a los habitantes del planeta a evacuar la zona. En el momento, Jiren realizaría una explosión de ki lanzando lejos a Goku y Freezer. Esto le daría un poco de aire. Demoraste demasiado en llegar, diría Freezer. Oye, da las gracias que sentí el ki de Jiren a la distancia. De lo contrario no habría venido, diría Goku. Lo que me intriga es qué hizo este sujeto para aumentar tanto sus poderes. También entrené en una habitación del tiempo, diría Jiren. ¿Qué?, dirían Goku y Freezer aterrados. Hice construir una habitación del tiempo, y en pocos días entrené cerca de 3 años para poder superarlos de nuevo, diría Jiren. Tenías razón, había que matarlo, diría Freezer. Jiren comenzaría a expulsar una gran cantidad de energía. Goku y Freezer tomarían la precaución de él. Luego Jiren llegaría a Goku y Freezer, chocando contra ellos, los lanzaría a varios metros. ¡Demonios! Tiene mucha fuerza, diría Goku. Goku lanzaría un rayo de ki hacia Jiren. Jiren iría a toda velocidad hacia Goku.
desviaría el rayo de ki con un golpe y llegaría a Goku con un rodillazo justo bajo sus costillas. Luego golpearía a Goku en una lluvia de ataques de puño. Goku no tenía manera de salir de esa situación. De pronto Freezer se abrazaría por las espaldas de Jiren. Trataría de ahorcarlo, pero no tendría suerte. Con una mano se quitaría a Freezer de encima y lo arrojaría contra Goku. Luego lanzaría un gran rayo de ki hacia ambos. Freezer y Goku saltarían en distintas direcciones para esquivar los ataques, pero Jiren con gran agilidad llegaría a Freezer con una patada en su estómago. Luego iría por Goku, lo haría caer de un golpe martillo. Ambos caerían al suelo golpeándose fuertemente. Ustedes dos no tienen oportunidad contra mí, diría Jiren. Whis y Bills lo veían todo desde su planeta. No puedo creerlo. Ese desgraciado se ha hecho realmente fuerte, diría Bills. Tiene el 5% del poder de un ángel promedio, diría Whis. ¿Qué? diría Bills aterrado. Así es, me cuesta admitirlo, pero el dominio de su ki es algo que jamás vi en un mortal, diría Whis. Jiren lanzaría varios rayos de ki hacia el suelo para acabar con Freezer y Goku. Goku se pondría en pie, forzaría su ki para crear una barrera y proteger a ambos. Al inicio Goku parecía resistir, pero no lo soportaría mucho tiempo. Luego Freezer se pondría en pie y apoyaría a Goku con la barrera. Si no hacemos algo, este sujeto nos matará, diría Freezer. Freezer, necesito que me cubras, diría Goku. ¿Qué quieres hacer?, preguntaría Freezer. Jiren tiene un poder con el que no podemos rivalizar. Solo cúbreme, yo me encargo de todo, diría Goku cansado. Solo podré resistir esto por un momento, más te vale que hagas algo con ese tiempo, diría Freezer. Freezer gritaría forzando su ki al máximo. Lograría contener la barrera por un momento más por sí mismo. Goku cerraría los ojos regresando a su forma base. No puedes estar hablando en serio, diría Freezer furioso. Se estaba sobreesforzando demasiado. Goku desaparecería y llegaría a espaldas de Jiren. Conectaría una fuerte patada en su espalda que lo lanzaría lejos. Los ataques de Jiren se detendrían a raíz de eso. Freezer dejaría de usar la barrera y caería de rodillas regresando a su forma base. Eso estuvo cerca, diría Freezer agotado. ¿Qué fue eso?, preguntaría Jiren furioso. El cuerpo de Goku se iluminaría y su cabello se pondría blanco, revelando el Ultra Instinto. ¿Qué es lo que pasará ahora que Jiren planea eliminar a Goku y Freezer? ¿Acaso será que Goku podrá derrotar a Jiren al usar la técnica del Ultra Instinto? Y aún más importante, ¿Jiren logrará destruir el planeta Tierra como se lo propuso? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya gustado la recopilación de teorías y películas. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones como esta, este video tiene que llegar a los 10.000 likes y muchos comentarios, y subiré más recopilaciones sin falta. Dejen su like, comenten y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en un próximo video.